recalcaba que Cerro nos sorprendió últimamente con el movimiento de público sobre la hora, ya con el partido en marcha. 10.000 personas. ¿Faltan cuántos minutos, Fabián? Y ahora, ¿cuánto? 15, poquito menos. ¿Y qué van a echar? 2.000 personas 14. van a echar en 10 minutos. No creo. Víctor decía que el panorama no está tan... Arriba de 10.000 dice Dani Maciel. Está bien optimista. Que está bien que sea optimista. Esa tribuna suele tener mucho público, hoy no está así. Me refiero a gradería novena, donde hoy está la barra, porque la otra tribuna todavía está inhabilitada. Y Plateas es otro sector que suele presentar un número importante en la olla. Bueno, preferencia sí, hay gente, ¿no? Preferencia sí. En la zona central no, que son otras butacas. Pero en los laterales sí, donde habitualmente el público ingresa en un número importante. Esto tiene que ver con el clima definitivamente. El paraguayo está muy acostumbrado a esto de ausentarse en un escenario deportivo cuando el clima no está tan acorde a lo que nos gusta. Y después otras cuestiones también que se ponen dentro de la balanza, pero el partido invitaba a tener otro marco, a tener otro panorama, por lo que representa este duelo dentro del campeonato. Bueno, y reiteramos, la inducción es muy fuerte. ¿Vos tenés también o no? Hoy no, increíblemente. Bueno, yo sí. Acá la inducción es muy fuerte. No tiene nada que ver, Damián. Damos vuelta al receptor. En la zona. En la zona. Hoy estoy de suerte porque suele ser insoportable. Bueno, ahora me toca a mí. Ya volvemos. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago en Sevilla Yará 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. ¿Dónde estás, Víctor? Subiendo. Y por eso no responde. Sí. Y no puede responder. Está subiendo. Sin señal. Cayó la señal, como dirían los muchachos. A ver, a José Méndez hoy. Venimos hablando siempre en realidad del arbitraje, porque lastimosamente siempre dejan perlitas para comentar. Vamos a ver, porque José Méndez es de los árbitros que se complican habitualmente en la conducción de partidos, sobre todo de estas características. Es un árbitro que ya tiene sus años en primera división, que ya tiene muchos partidos encima, pero que lastimosamente no termina de asentarse como un árbitro de garantía, como un árbitro en donde uno pueda realmente estar convencido de que puede llevar adelante un partido. Se equivocan todos, pero están esos árbitros que te transmiten cierta confianza, cierta garantía de buen desempeño. José Méndez no es, lastimosamente. Ojalá hoy sea una noche con todas las luces para José Méndez. En el bar estará Carlos Paul Benítez en este partido. Muy bien, en instante Víctor Villalba, que ahí toma asiento también. Señoras, señores, va a arrancar el partido en instantes. Viento fuerte, ¿eh? Viento fuerte, sí, eso conspira también para que se sienta aún más el frío. Se nota que hay viento fuerte en este momento. Muy bien, se ubica Víctor, toma micrófono, mano derecha, mira. Atender nomás el partido y no lo costado, Víctor. ¿Entendiste, verdad? Totalmente, Arturo. Mira nomás al partido y no lo costado. ¿De guardaespaldas tiene? Sí. Yo creo, Arturo, y ya desde aquí arriba, para mí sí llegamos a 10.000 personas. Vamos a llegar. Soy optimista. Estaba entrando gente, había fila en preferencias. Y miro aquí la zona central, yo creo que sí llegamos a 10.000 personas. Bueno, entonces es tu aliado también Dani Maciel pensando lo mismo. Ya volvemos. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off, descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. Santorín Sobelino Martínez, NG Off, juega en el pacto de confianza NGO. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Bueno, y la gente liberteña, Víctor, en la tribuna petejina en la platea. Y más o menos son unos 200 en este momento. Hoy no trajo mucha gente de Libertad. En ese aspecto veo que se mantiene el tema de que no hay butacas en la tribuna baja. Se habían quitado las sillas para el clásico, para evitar inconvenientes. Ahora se mantuvo la misma situación. Uno imagina que para el próximo partido ya se va a acomodar todo de vuelta, porque son las butacas que se ponen y sacan con facilidad aquí en la olla. Hay que recordar, y hasta parecerá raro, pero no pueden traer bombos ni banderas. Pasa que en realidad esto se da un poco por cobrarle, entre comillas, a Libertad. Cuando los visitantes van a Tuyucuá, tienen esa prohibición bastante extraña, diría yo, para un estadio de fútbol.
Ahora entonces se da esa situación, no pueden haber banderas, no pueden traer bombos los hinchas de Libertad para este partido. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Reiteramos, Víctor, los equipos. Cerro Porteño en el arco 13, Jan, la defensa 2, Alan Benítez, 5, Jorge Morel, 4, Eduardo Brock, 31, Luis Vargas, 7, Enzo Jiménez, 6, Rafael Carrascal, 16, Damián Bobadilla, 10, Cecilio Domínguez, 8, Federico Carrizo, 19, Diego Churín, capitán de equipo, los iniciales de Diego Gavilán. Libertad, 1, Martín Silva, 33, Iván Piris, 5, Diego Viera, 3, Alexander Barbosa, 4, Néstor Jiménez. En el medio, 15, Héctor Villalba, 6, Álvaro Campuzano, 21, Lucas Sanabria y 17, Matías Espinosa. 30, Enzo González, 7, Óscar Tacuara Cardoso, los elegidos por Daniel Garnero. Muy bien, ¿se siente el viento, Víctor? Sí, a esta altura, sí, Arturo, y refresca. Yo creo que va a ir descendiendo incluso más la temperatura. Más nosotros que estamos en la parte alta se siente el frío y el viento importante ya en este punto horario. ¿Fabián? Hay otra barra en el sector de tribuna norte, pero en la parte superior, ¿verdad? Hay una especie de división allí porque veo que es otra facción que está con banderas, con el aliento correspondiente en la parte alta, claro, porque la zona baja es la que está inhabilitada, pero se nota que es otro grupo, otra barra organizada de Cerro Porteño. Hay un grupo en el sector de tribuna novena, que es el que viene utilizando la barra de Cerro tras la sanción a la cabecera norte, pero en la parte alta sí, hay otro grupo de otra barra organizada de Cerro Porteño para el partido esta noche. Arturo, ¿sí? 18 grados la temperatura y 15 de sensación térmica. Y por eso va a ir bajando. Bueno, los astrólogos de público incluso se jugó. Dani Maciel dice más de 10.000 y Víctor, lo digo astrólogo porque está de moda el tema, más de 10.000 también aquí en Cancha Cerro. Está bien, acorde con la importancia del partido. Opina Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Partido importantísimo dentro del campeonato, lo son todos, pero si miramos la tabla, la parte alta es un duelo que puede marcar la tendencia dentro del desarrollo del campeonato. No digo definir, porque todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí marcar cierta tendencia, sobre todo si Libertad sale airoso, si Libertad es capaz de ganar en la tarde-noche de hoy aquí en La Olla. Si Cerro es el que triunfa, se va a apoderar de la punta, pero la diferencia será de un solo punto a favor del Ciclón, y entonces vamos a hablar de un mano a mano definitivamente dentro del desarrollo, dentro de la lucha por el título en este torneo clausura. Por supuesto que para Libertad es además una oportunidad de revancha después de la última derrota que sufrió, inesperada desde todo punto de vista, porque Trinidense no llegaba bien y fue y ganó a Tuyucuá, y Libertad no pudo hacer el fútbol que venía desarrollando, que venía desempeñando. El conjunto de Garnero quedó en deuda, lo admitió el propio entrenador argentino de Libertad, y por eso hoy es una magnífica ocasión como para redimirse, como para acomodarse en el campeonato, nada más y nada menos que ante el equipo que está allí en la persecución, buscando el liderato del torneo. Y para Cerro Porteño, no dejar escapar otra oportunidad que tiene, porque ya la fecha pasada, tras la derrota que mencionábamos recién, que recordábamos recién de Libertad contra Trinidense, se le presentó al Ciclón la magnífica oportunidad de poder estar en la punta del campeonato, compartirlo con Libertad y llegar mano a mano a este partido aquí en la Nueva Olla. Sin embargo, no pudo. Con el empate ante Sportivo Luqueño quedó a 2 puntos, y hoy es una ocasión ideal como para que Cerro demuestre que está a la altura de pelear el campeonato. Le ha costado, más allá de los resultados que quitó el conjunto azulgrana en los 2 partidos del interinato de Bernay, después bajo la conducción ya confirmada de Gavilán, no ha tenido un desempeño convincente Cerro Porteño. Repito, sumó puntos y es lo que vale para estar en la pelea, y es lo que importa para seguir allí codo a codo con Libertad en la parte alta. Pero futbolísticamente es un equipo que no llena, que no convence, que le sigue generando muchas dudas al propio público azulgrana. Y hay otras cuestiones muy puntuales, como por ejemplo las expulsiones
que ha sufrido Cerro Porteño en las últimas fechas. Algo a corregir. Hoy, ante el mejor equipo del fútbol paraguayo, sí, más allá de las últimas dudas que ha dejado Libertad, indudablemente es el equipo que marca tendencia dentro del desarrollo del fútbol paraguayo, hoy con variantes y sobre todo la ausencia de Lorenzo Melgarejo no es un detalle menor para Libertad. Y en Cerro Porteño con retornos. Por eso hablábamos anteriormente de lo importante que es para Gavilán de volver a contar con su saga central titular en este partido. Por el rival que tiene enfrente, hubiese sido demasiado peligroso tener que recurrir de nuevo a los juveniles en la última línea. Son 3 cambios, los 3 en la zona defensiva, el retorno de Morel y Brock, lo dicho por Quintana y de Jesús, y la presencia de Luis Vargas en lugar del suspendido Arzamendia. No me animo a decir que es una baja importante, que es una baja sensible la de Arzamendia hoy, sobre todo atendiendo al rendimiento que tuvo el lateral izquierdo ante Sportivo Luqueño, en donde la pasó mal, sobre todo a la hora de marcar. Sufrió una enormidad y hoy la oportunidad la tiene Luis Vargas. Alan Benítez y Vargas son los laterales, Morel y Brock en una defensa que le ha dado otra imagen, otro rostro a Cerro Porteño en los partidos anteriores. En la mitad de la cancha con Enzo Jiménez, que sigue sin llenar la expectativa. Es un jugador que, para el recorrido que hace sobre la banda derecha, sí muestra una condición física importante, pero resuelve no siempre como lo debe hacer. Y es allí donde está en deuda, aún futbolísticamente. Bobadilla y Carrascal, un mediocampo que tiene poca contención, que tiene buen juego, que tiene buen pase, sobre todo con la salida del colombiano y con el despliegue de Bobadilla, que llega con mucha facilidad al área rival para respaldar el ataque de Cerro Porteño, pero que en la contención sufre y hoy tiene una prueba muy importante ante un equipo que habitualmente maneja bien la pelota del medio para arriba como lo es Libertad. Carrizo sobre la izquierda, lo imaginamos allí abierto porque así viene jugando para dejar a Cecilio Domínguez más adelante con Diego Churin, aunque está la posibilidad de la alternancia. Y no es nada raro que Cecilio se tire por izquierda para que Carrizo juegue de media punta, porque también es algo que ha ocurrido ya con este dispositivo táctico y con esta formación presentada por el lado de Cerro Porteño. Enfrente Libertad con un solo cambio, con esa ausencia ya mencionada importante de Lorenzo Melgarejo, con Martín Silva en la portería, una línea de 4, con Iván Piris, hoy Jiménez como lateral sobre el perfil izquierdo, Viera y Barbosa, la dupla de centrales titulares de Libertad, con Barbosa muy asentado. Ya no es el Barbosa que se ocupa más de lo extra futbolístico y está mucho más compenetrado en su trabajo, y eso le hace bien no solamente a su desempeño individual, sino lo que contagia para su equipo. Tito Villalba, Sanabria, Campuzano y Espinosa. Un medio tiene un toque distinto desde la salida de Gómez, desde la transferencia de Diego Gómez. Hoy apuesta a Espinosa como volante por izquierda, a Enzo González seguramente de media punta, aunque allí también, así como ocurre con Carrizo y Domínguez en Cerro, en Libertad se puede dar entre Tito Villalba y Enzo González la alternancia, de que en algún momento Enzo se tire como volante a la derecha, de que Tito Villalba pase a ser media punta con Tacuara Cardoso. Veremos qué lectura le van dando al partido para hacer ese tipo de movidas tácticas que lo pueden hacer porque se adaptan fácilmente. Es un partido en donde Libertad, más allá de haber perdido en la última fecha, me da la sensación de que llega más entero como equipo, es más compacto, brinda mayores garantías futbolísticamente hablando que lo que ha hecho Cerro Porteño. Pero es un partido muy especial, Cerro lo tiene que tomar de esa manera para pretender seguir en la lucha por el campeonato. No digo que si lo gana Libertad lo resuelve, pero sacar 5 puntos, ganarle a Cerro en condición de visitante y sobre todo cuando todavía Gavilán se lo mira de reojo, puede ser un golpe demasiado duro para el Ciclón. Por eso es el partido, sobre todo para Cerro, y Libertad con la idea de reivindicarse después de la última derrota ante Trinidense. ¿Qué más, Víctor? Arturo, la división de las barras se da debido al triste episodio que se vivió en el Clásico, la muerte de un hincha. Por eso, para evitar problemas, Comando hoy va hacia el sector sur, hacia Novena, y La Plaza quedó hacia norte. Será una imagen que probablemente veamos seguido a partir de ahora en La Olla. Muy bien, señores, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el Equiver, lo mejor con el pacto de confianza NGO. Cuando digo muy bien, digo por esta separación, Fabián, ¿verdad? Para no repetir. Sí, por lo menos evitar esto.
aquí de adentro. Sí, señora, salida de Cerro con Jan. Jan con la pelota busca la salida. Jan jugó la pelota a la derecha para Morel. Morel con el balón se equivocó. Pelota a la izquierda tocándola bien. Cuando se metía sobre la punta zurda. Arrancando el jugador Espinosa. Disparo al arco. Gol, 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 gol. Gol. Tito Villalba de entrada nomás, apenas arrancado el partido. Antes del minuto lo hace Tito Villalba para vencer a Jan. El disparo fuerte por bajo. Y Libertad de entrada, vestuario a la cancha y gol. Lo hizo Tito Villalba. Error en la salida de Cerro. Se tocaron bien para el medio, vino la pelota al fondo. ¡Epa! ¿Qué pasó los centrales? Uno de ellos de Cerro. Y llega el primer grito de gol y es para Libertad. Jugaba Carrascal corto, aprovechó Tito al fondo. Y bueno, se lamenta Cerro en el fondo. Disfruta Libertad, Cerro gana. Perdón, Libertad gana 1-0. Error defensivo a su gana. Muy bien aprovechado por Villalba. Libertad gana 1-0. Monumental. Inicio inmejorable para Libertad y cuántas dudas en Cerro Porteño. Presión Gumarela de arranque cuando parecía que tenía la posibilidad de salir. Carrascal no puede controlar una pelota sencilla dentro del área. Se durmió el colombiano. Villalba, la presión, el disparo sorprendiendo a todos. La clava al poste izquierdo de Jan. Arrancó Libertad de manera inmejorable el partido. Se le hace cuesta arriba en el amanecer del partido a Cerro. Lo gana el Guma, que quiere extender su ventaja en la tabla. Momento del gol. 32 segundos, primera etapa. Libertad gana 1-0. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo, Belino Martínez, NG Off. Con el pacto de confianza, NG Off. Espinosa juega la pelota sobre la izquierda, pone bien de devolución. Vuelve a pelear la Espinosa cuando se metía Enzo. Está arrancando el equipo de Libertad sobre el campo ajeno. Le cruzaron en el camino. Saque de costado cerca del banderín. Tupí, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor, ¿qué pasa en el fondo de Cerro? Y en este momento hay un desconcierto después del primer gol. Preocupado ya sale Gavilán. Quedó caído Enzo Jiménez. Segunda salida en falso. Y Jan habla con Brock para tratar de arreglar algunas cosas en este comienzo de partido. Es que se compromete demasiado Cerro con esas pelotas metidas al área, cruzando hacia un sector donde Libertad presiona con 3 hombres, porque lo suelta Enzo para adelante, lo suelta a Tito Villalba y lo tiene a Cardoso. Complicaciones de un Cerro que arrancó con demasiadas dudas. La pelota sobre izquierda para ponerla Brock. ¿Alguien llamaba o no? Sí, recién Alan Benítez ya hizo el lateral. Brock estaba hablando con Jam, no se dio cuenta. El público comenzó a silbar como para tratar de despertar al equipo. La pelota sobre izquierda, saca fuerte para medio. Tirando la pelota Jiménez de Libertad. ¡Epa! Error otra vez. Atención con esta, apuradito. Fabián, explica. Otra vez Carrascal arriesgando hacia atrás. Y Vargas en el retroceso lento. Dormido Cerro atrás, Villalba casi aprovecha. El silbido del público terminó alertando a Vargas que tenía que apurar para llegar a esa pelota. Qué increíble cómo arrancó Cerro. El partido del campeonato para Cerro y lo arrancó de la peor forma. Gana Libertad 1-0. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupí, 27 años llenando tu hogar de felicidad. La Fabián hizo una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Insepia Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. De entrada nomás, Libertad de arriba en el mejor, gana 1-0. Centro de Material de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Trae tu empresa Bancop y accede hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Bancop, un banco para todos. La pelota la tiene Carrascal, Carrascal puede poner el balón, ¿qué digo? La pelota por el medio para poner el jugador de Cerro Porteño cuando toca bien. Saliendo Villalba pone la pelota sobre la izquierda. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla perfecta y única. Artur.
El partido lo gana Libertad por 1-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Qué pasó, Víctor? Quedó caído Villalba, hubo falta de Carrascal, todo Libertad pide tarjeta para el colombiano que se va a salvar en esta situación. Bueno, que convénzame, Méndez. En Plus de descuentos para tu Acti, cervezas, vinos, choricitos de carnes, descargar la app desde App Store y Google Play Plus, el super que más te conviene. Mega Farmi desde Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y mucho más en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerca de los 6. Cuando necesitas material de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pelota sobre izquierda, viene avanzando Libertad para llevarse a la pelota bien, para tocarla sobre izquierda Espinosa, pero saca la pelota Alan, pelotazo largo para Churín. Viene buscando más que en la espalda con la cabeza. El balón va para Enzo Jiménez, cerraron el camino, la pelota sobre la raya, fuera no. Siga, dijo el árbitro, no, y saca de costado para Cerro. Venía a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Podés llegar a llevar de todo miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Tendrá Cerro que estar muy atento, sobre todo despabilarse, y aquí resbala Vargas. Está con muchas dudas Cerro Porteño, tendrá que levantarse anímicamente, mentalmente, meterse en el partido. Libertad a partir de ahora juega con la tranquilidad del resultado a favor. Cerca de los 7. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off, descuentos hasta el 70% con productos seleccionados en Santorín Saberino Martínez. NG Off, con el pacto de confianza NGO. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Viene reclamando sobre izquierda para saque de costado. Vargas en Cerro. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Fabián hizo una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Exevia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Cruzando Carrillo la pelota para el medio, viene golpe de cabeza, ganando bien en el fondo Cerro. Cuando lo tiene, Enzo Jiménez pone por bajo. Ubicó para Monel Moscó la salida. Entregó el balón para Brac. Preparado sobre la izquierda. Está Broca, el jugador de Cerro Porteño. Puso balón para Vargas. Vargas recoge, va a ponerla para atrás. Cubre bien en el medio, Libertad. En Banal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas. En el momento que necesitas, Banal Seguros, sentí la confianza. Los gritos de Gavilán, indicaciones, brazo derecho, Víctor. Así es, en este momento comienza a agitar los brazos, recién le remarcó algo a Enzo Jiménez en este momento del partido. Está sacando la pelota en el fondo bien Jiménez cuando viene a buscar tacuela, capitán de Libertad, de balón donde está Garnero. Habrá saque de costado, media cancha para Cerro Carrascal. Hace tu sueño realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Acceso Sur, casi perpetuo socorro y en redes sociales de San Justo Hierros. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión de operación. Pluscar Repuestos. Piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Enzo González con la pelota bien, hizo un caño, no pudo con el segundo, sacó Bobadilla. Puso la pelota para Churín, la vaga para medio, jugó para Carrizo, toca para Carrascal. El ataque de Cerro Carrascal, el colombiano, jugó para Carrizo. ¿Cómo termina? En empate no mandó la pelota a la izquierda, se metió Cecilio, enganchó Cecilio, brillante, colocó el remate, se debía, con el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Es córner y tenemos que estar muy atentos. Va a venir el disparo, ¿qué protestan, Víctor? Que no fue córner. Que rebotó en Cecilio. Muy bien. Volvemos desde la cancha de Cerro, llevándole la narración del partido. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión En total. Argentina, segunda división, Independiente Rivadavia con un gol de Alex Arce de penal venció 2-1 a Gimnasia Jujuy. Estilo de esquina para Cerro. Ponele Victoria, el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victoria, tecnología en lubricación. Slot del Sol Online, casino online, que más paga y rápido retirarse de tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota sobre la izquierda, calma, calma, dime Silva, pelota fuera y estilo de meta. Nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decidí bienestar y certeza, Paco más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué dice Martín Silva, Víctor? Y en este momento me parece que baja un poco el ritmo y da una indicación a Álvaro Campuzano. Lentamente va a sacar la pelota el arquero uruguayo de Libertad. Todavía poco juego de los dos. Es cierto que Libertad está en ventaja,
pero fue antes del minuto, 32 segundos, aprovechando un error grosero de Carrascal, pero futbolísticamente muy poco de los dos. Es cierto que Libertad está más sereno porque tiene la ventaja, pero Cerro inconexo, le cuesta mucho hilvanar jugadas para llegar hacia el arco de Martín Silva. El remate de Villalba mal afuera, tiro de portería, ya para Cerro. En Casa Grutter tenemos los mejores precios mayoristas y minoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos en primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Seguro que le conviene, seguros Chaco. ¿Qué digo? Si de entrada y llegó Libertad, pido mil disculpas. 1-0 Tito Villalba. 1-0 gana Libertadito. Caído Cecilio Domínguez tras un contacto con Diego Viera. Reclamó falta al jugador de Cerro, pero no sancionó el árbitro. 1-0 gana el puntero del campeonato. En Energy, más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad con el precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Tiene cortes el partido, Fabián. Sí, muchas interrupciones. Aquí no me pareció infracción. Se la aproxima si Viera, pero es un contacto natural, ni siquiera mueve la pierna. Cecilio sintió el impacto, por eso quedó un buen rato en el suelo. La pelota va a pelear el equipo azulgrana cuando sacó Barbosa. Viene bajando para buscar la Tacuara. Peleando bien sobre el medio Bobadilla. La pelota al fondo. Otro jugador caído, Víctor. Campuzano caído reclamando falta de Damián Bobadilla. Hace tiempo no vemos un partido con tantos cortes, Fabián. Con tantos caídos, con tantos cortes. Poco jugado en estos primeros 11 minutos. La pelota sobre la izquierda cuando se mete Enzo. Se iba contra el piso. La pelota para Alan. Alan con el balón pegadito a la raya. Quiere poner a la derecha para Jiménez. Vino la marca. Reclama falta Gavilán. Sigue, dijo el árbitro. Partido. Pelota fuera de Morel. Corresponde a Libertad en la cancha. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 3.000 millones en premios. Otro pozo misterioso. Una Peugeot 2008, 150 millones. 1.900 millones y más. NTC por Emoy. Se empataron 1-1. Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off. Descuentos del 30% hasta el 35%. Consultas al 0972-555-336. Cantabria S.A. No hay asado sin choriqueso Chorti. El auténtico y original choriqueso Chorti. Con la calidad de la cooperativa Chorti. Buscando la pelota Cardoso. Pasó de largo. Y va a sacar el balón Jan. Está tirando de zurda la pelota. Tomamelo en campo rival. Se va a elevar Barbosa sobre Churín. Ganó Churín de espalda. La pelota que deseada por Campuzano juega para su arquero Silva. En Shell 600 guaraníes menos por litro. Fórmula Super B-Power o cualquier combustible para en Shell y llenar el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. Buscando Villalba, buscando Tacuara Cardoso. La pelota para medio Bobilla no llega bien para sacar Campuzano. Corre, se mete, estaba cerca Sanabria. La pelota a profundidad para Tito Villalba. Puede venir un segundo. Le va a pegar de zurda. Tiro. Palo, Fabián. Qué gran maniobra, qué buena salida de Libertad. Con Campuzano robando la pelota. Se lanzó por el medio, soltó para Tacuara. Este habilita muy bien después sobre la izquierda. Armó Libertad una muy buena maniobra. Tito Villalba y el remate de zurda que da en la base del palo izquierdo, cerquita del segundo, con muy poco. Libertad supera fácilmente al medio de Cerro. Está Churín en la salida de Cerro. Churín con el balón se equivocó. Churín, errores en Cerro. Quiere aprovechar Libertad para Tacuara que va a peinar. Viene la peinada, iba contra el piso. Sigue, dijo el juez. Bajó la pelota Carrizo, sentado Tacuara, se pone de pie. Libertad gana 1-0. En Universo Electrodomésticos, promo de televisores, celulares y más. Puedes ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. La Kia SUV Karen, cuotas de $269 o contado $19.990. Financiado del Grupo Garden. El Kia que más te gusta en kia.com.py. Señoras, señores, gana Libertad 1-0. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En Estados Unidos, New York Red Bull con Carlos Coronel de arranque, igual a 0-0 ante Inter Miami con Diego Gómez de arranque, Messi suplente. Estamos cerca de los 14. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacia Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Santa Elena te lleva a Cancún, gran vino, grandes premios, gran viaje. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino Santa Elena. Se está equivocando mucho Cerro con la pelota.
Churín, lo de ese pase hacia la izquierda fue realmente insólito porque no tenía a ningún compañero cerca y lanzó directamente donde estaba el único jugador de Libertad. Pierde la pelota y algo que es como un encerro. Poca contención en la mitad de la cancha, por eso Libertad maneja la pelota por momentos con cierta facilidad. El balón se abre a la punta derecha para el jugador Villalba, va a colocar el centro, vino disparo, tiró Spiris, vino un golpe de cabeza, pasó Villalba cerca del banderín. Tupí, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. La pelota se va a perder afuera y saca de costado para Cerro. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Artur. Libertad, pero 1-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Barbosa mira porque contempla la jugada que saca Viera. Dejó para Barbosa. Barbosa su terreno busca cambiar. Metió, epa, se equivocó, no quedaba clavado contra el piso Jiménez. Aprovecha para el que se quedó Néstor, que aparece Enzo. La pelota para Alan, que de Cerro busca la paridad, le pegó, tiró. No pasó nada. Reclama penal, Víctor. Así es, levanta los brazos Cecilio, levanta los brazos Gavilán. El árbitro muy decidido marca saque de arco. Ahora tiro de portería, salvo el bar, Fabián. Con Piris en la acción como protagonista. A simple vista no me parece penal, me parece un acompañamiento normal del defensor de Libertad contra Cecilio Domínguez. No se ve un brazo que pueda provocar la caída del hombre de Cerro, pero claro, el VAR tendrá que revisar, tendrá que monitorear. No me parece penal en absoluto. Sigue la protesta, Sameme. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega el NGO Off. Descuentos desde el 70% en productos seleccionados. Santorín Saberino Martínez, NGO Off. Con el pacto de confianza, NGO. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Viene el tiro de esquina. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Si no interviene el VAR ahora es porque no pasó nada. Va a venir el tiro de esquina. ¿Quién le pega? Enzo Jiménez. Jiménez tira, Cerro va para el empate, colocó remate, tiró, se cerró, golpe de cabeza, se comiera. Está buscando la pelota por bajo en la salida de Cerro con Carrascal, cruce, cambia Carrillo. Pelota en el aire, golpe de cabeza, saca como puede Libertad. La opinión de Fabián es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago de Sevilla Ayala. 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Víctor. Se golpeó la cara Matías Espinosa, por eso queda arrodillado y se para el partido una vez más. Ahora lo van a atender, Fabián. Sí, quedó algo mareado incluso después de reventar la pelota. Tras ese despeje, están pidiendo que no ingrese la asistencia médica o si no, lo va a obligar a dejar el campo. Ya se pone de pie para continuar. Señoras, señores, gana Libertad 1-0. 38 años de Erimar, sorteamos 3 vales de 5 millones cada uno, sorteo 8 de septiembre. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. WhatsApp 0976-101010, avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. La pelota la tiene Jiménez, levantó, viene para buscar la Espinosa, pelotazo largo, Tacuara, va hombro a hombro, está ganando Tacuara. Vino la marca de Brock, la pelota justita le quedó para brasileño. Se acomodó por el medio, entró para Bobadilla, viene buscando la pelota Carrascal. Prefiere jugarla cuando aparecía Carrillo, pelota a la izquierda. La controla bien Vargas, pone la pelota para Cecilio, pica Cecilio, se pegó la raya, cayó falta. Tiro libre para Cerro. Mili Empeños, 20 y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Universidad Santorín te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cruzamos 18. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Pedidos ya, te llevan las mejores promos para almorzar. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, Basultanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada de Ecopetrol, ¡vamos! Le cuesta Cerro futbolísticamente, no está preciso. Carrizo se equivoca sobre la izquierda, Cecilio no aparece en la real dimensión que debe aparecer. Muy distantes los hombres que deben generar fútbol en el equipo azulgrana. Cuando Libertad recupera la pelota, sobrepasa muy fácilmente la mitad de la cancha. Cerro no genera, Libertad con menos se torna más peligroso cuando recupera el balón. El saque de costado para Libertad, que se toma una manera de decir respiro. Saque de costado para Libertad, que gana 1-0. En Rumbos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza
póliza de seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Quién saca, Víctor? A la izquierda es el número 17, Libertad, y la pone así, Espinosa. Está con la pelota Espinosa para el saque de costado. Matías Espinosa pone sobre el área. Buscó Tacuara, vino la peinada muy difícil todo. Campuzano levanta, pelota al fondo. Va a venir el cierre de Alan. Está con el jugador de Libertad que se va a perder uno afuera, ¿no? Pelean 2-0 y la pelota la sacó bien. Está Espinosa, guapo, peleó atrás. Pifiaba esa pelota Campuzano. Vino el rebote y saca bien a Fabián. ¡Qué pelota! Volvió a rescatar Espinosa, cerquita allí del último rincón de la cancha, entre dos escapó, después no resolvió bien, porque tal vez pedía pase más al medio, cerca del manchón del penal, tocó más atrás, le terminó errando en su intento de definición Campuzano. Después Piris, cuando la quiso levantar, terminó impactando en el brazo de un hombre de Cerro, lo que termina sancionando Méndez. Pero Libertad, insisto, con poquito le complica más a Cerro. El Ciclón sigue sin acomodarse en el campo. Y hay tiro libre para Libertad. Cumplir tu sueño y tener tu casa propia. La Loteadora Inmobiliaria, 63 años, es tu inversión más segura en la vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Si sos profesional de la salud, asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se demora? Tiro libre para Libertad. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma, 35% de descuento en productos seleccionados. Escribinos al 0974-2020-25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Y en el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Tacuara, Tito Villalba, para mí Tacuara, ¿eh? Ahí está para darle Tacuara, se abre Tito Villalba, le pega directo, Tacuara autoriza al árbitro, Méndez le pegó de zurda, tiró el rebote y no pasó nada. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde el 10,5% hasta 60 meses de plazo, visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Que había falta de Barbosa, que fue y dentro del área chica puso el cuerpo como para poder ganar en lo alto. No hizo un movimiento desleal, pero como es el área chica, Jan interpretó que le debió sancionar inmediatamente la infracción Méndez. Cerca de los 22. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com, regalame MyFlores. Es más peleado que otra cosa, Fabián, ¿eh? Sí, sobre todo porque Cerro no tiene juego y porque Libertad sabe que en la lucha, en el combate, en el medio va a ganar. Entonces, cuando hay que raspar, se raspa. Cerro no encuentra juego. Churín es esa imagen de un Cerro más combativo que preparado para jugar al fútbol. Baja mucho hasta la mitad de la cancha. Hasta aquí no tuvo acercamiento hacia el arco de Martín Silva. Bien, movió Carrillo, pelota a la izquierda, disparó largo, le pegaba Vargas, rebotaba, vino un golpe de cabeza. Enzo tiró, se desvió, córner, ¿o no? ¿O qué sanciona? Dos desvíos hubo. Saque de arco, Coro. Pero hubo dos desvíos, ¿eh? Sí. Y Silo también la manotea. Es insólito que no la vean. Para mí, córner, ¿y para vos? Sí, córner. Para más, creo, dos desvíos. El manotazo de Silva lo veo claro. Pero antes creo que incluso hay un desvío en un hombre de Libertad, un defensor. ¿Y vos, Víctor, también? Sí, en los dos pegó Arturo. Coincidimos los tres. En Barbosa se desvía primero y Silva mete un manotazo demasiado evidente. Es insólito lo de Méndez y los colaboradores. 23. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. ¿Hasta qué dice el público de Cerro, Víctor? Y HDP le canta al árbitro del partido. Esta fue bastante llamativa porque realmente dos desvíos. Por eso se volvió loco protestando Diego Gavilán, que era córner. Estamos cerca de los 23 y medio. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Viene un golpe de cabeza cuando viene para buscar la pelota. El jugador de Cerro Porteño la pone Enzo, jugó para Alan. Alan en campo de Libertad.
Libertad toca la pelota al fondo, viene sacando bien. Jiménez, la pelota Tacuara, pelea, baja, Pinoza pone por bajo, tocando la pelota Enzo. Se mete Enzo para el equipo de Libertad, jugando para Villalba. Hizo el caño, se metió largo, se hizo el autopase, pelota fuera. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía a Casa Rosada. Notable Víctor Villalba, ¿qué dijo Víctor Villalba? Víctor, esta fue magnífica. Atención, viene el centro, Víctor, mientras protestaban, siguen los jugadores de Cerro. Me parece desconcentrado por lo anterior, Víctor. Y Jan como loco sale tratando de despertar a Alan Benítez y a Morel porque pasó muy fácil Héctor Villalba de la marca de ambos. Pero además la jugada estaba cantada, que le regaló la raya de fondo el defensor de Cerro a Tito Villalba. Cuando fue a marcar, se posicionó hacia el centro del campo y le dejó libre todo el fondo del campo. Errores conceptuales muy groseros de Cerro Porteño a la hora de marcar en este partido, justo en este partido donde Cerro se juega la posibilidad de que Libertad no se le escape. Hay falta de Barroso, tiro libre para Cerro. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía a Casa Rosada. 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Y las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Jan le trató, pero le mandó al diablo a todos los compañeros. Alan Benítez, Morel, Brock, no se salvó absolutamente nadie. El arquero de Cerro tratando de despertar a sus compañeros. ¿Con quién está Gavilán, Víctor? Y en este momento habla con uno de sus asistentes, con James Freitas. Mucho por corregir, seguramente eso están gesticulando el técnico y el asistente de Cerro. El asistente le hace un gesto y no se da la vuelta a Gavilán. Como ni importancia le da. Vino centro, pelota en el aire, cruzado para afuera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Gana Libertad por 1-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. El gol lo hizo Tito Villalba. Agosto se pone bueno, aire acondicionado Split 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes, financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados, hasta 12 cuotas. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Y Silva tarda, retrocede, el juez lo va a advertir los jugadores de Cerro, eso le dice Víctor. Y ya piden la tarjeta porque no es la primera vez que está haciendo eso Martín Silva en el partido. Cruzamos 26. Relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, 20% de descuento. Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. ¿Qué pasó? Ahí le pegaron a Enzo, Barbosa. Es que Barbosa en su intento de ir a la pelota. Amarilla, sí. Barbosa, se armó. Sí. En el piso Enzo y le pega Barbosa, Víctor. Así es, ya con el jugador en el suelo a la altura de la cintura. El golpe que acusa Enzo Jiménez, por eso la primera amarilla del partido es para Barbosa. Bueno, una de Barbosa, de esas que hace rato no veíamos en el central argentino de Libertad. Por eso en la previa yo decía, se olvidó de involucrarse en las cuestiones externas o en lo que no tiene que ver con el desarrollo propiamente del juego. Pero aquí, de nuevo, cuando una pelota era imposible que la pueda sacar de esa zona de EPA. Se armó. Se metieron los suplentes también de Cerro. Ahí tiene que haber expulsado. Mira. Qué locura. Ahí tiene que haber, no creo que sea tímidamente una advertencia del árbitro. Mira, ahí hay 8. ¿Vos ves mejor, Víctor, o no? ¿O vos ves empezó el tema con Villalba y a él lo están siguiendo. Y hay otro grupo en donde están algunos suplentes. Matías Espinosa, el que allí está más enojado de todo está pasando en este momento. ¿Y sabés cuál va a ser el final? 2 advertidos, uno por lado, Fabián. Sí, ahí tiene Méndez tarjeta en la mano, no una amarilla o no. No, por ahora no, está buscando a los protagonistas, los que iniciaron la gresca. Barbosa ya se ganó la amarilla por la situación que inició, que encendió justamente esta pelea. Innecesario lo de Barbosa porque era imposible que pueda despejar la pelota donde la tenía Enzo. Volvió a patear 1 o 2 veces, se ganó la amarilla correctamente. Garnero, haciéndose del desentendido, se va acercando a la zona, aunque ahora vuelve a su banca de suplentes. Veremos qué decisión toma el árbitro. Y le está llamando a los capitanes, a Tacuara y a Churín. Habla, interviene Silva, Jan, Víctor. Y por ahora sigue sin tomar otra decisión disciplinaria. Los arqueros también metidos, se da la vuelta, busca a alguien
seguramente para repartir amarillas José Méndez. Fútbol paralizado. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega ING Off. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo Benito Martínez, ING Off. Con el pacto de confianza, INGO. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Crucemos 28. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. ¿Cuántas amarillas dije que iba a sacar Víctor? Uno y uno, exactamente. Morel y Villalba, los amonestados de cada lado. Bueno, no me equivoqué, por lo menos, ¿se entendió? 1-0 gana Libertad. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Brasil arrancó el partido Corinthians con Ángel Romero titular y Matías Roca suplente ante el Goiás. Cruzamos 29. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Sigue la charla, todo Fabián. Sí, se pierde mucho tiempo. Allí Tito Villalba enojado incluso hasta con los compañeros porque fue directamente y le reclamó algo a Barbosa y después se quedó hablando con Martín Silva. Se alejó ahora Tito Villalba ya con la amarilla puesta. Martín Silva, Jan, otros jugadores de Libertad y Cerro siguen rodeando a Méndez. Ahora va hacia la banca porque alguno se metió también y Hay 3 amarillas, pero 2 de campo. en campo 2, No, porque por ahora, eso sí. ahora un suplente. Y Claro, yo hablaba de campo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Gana Libertad 1-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Partido más enfocado, presionado, sí. El suplente amonestado es el arquero Miguel Martínez. Bueno, fútbol paralizado. Comprando con tu tarjeta de crédito Banco, puedes pedir tu vuelto en efectivo. Tenés hasta 3 transacciones diarias, 1.500.000 guaraníes. Banco, un banco para todos. Un club de descuentos para tu acti, cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descargar la app desde App Store o Google Play. Club El Super que más te Cerca de los conviene. 31. Mega Running, punto forma, 24 de septiembre, Costanera Asunción. Inscribite en cualquiera de las 536 puntos. Costo 50.000 guaraníes. Mega Running de Punto Forma. Le va a pegar a la pelota Enzo Jiménez. El juez José Méndez va a autorizar, sigue hablando, charlado, Churín. ¿Cuántos cortes en el partido? Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. El Lactolanda, la salud de cada Creo día. que 8 o 10 minutos se va a agregar, Víctor, ¿eh? Sí, probablemente Arturo, porque se paró bastante el partido. Es que tira Ascenso Jiménez, Cerro va para sigue la protesta de Churín y habla y habla y habla con el árbitro. Le va a pegar a la pelota a Enzo Jiménez. Mira el tiro libre. Cerro va para la paridad. Ahora interviene el asistente. Algo dice. Va el árbitro. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, la barrera se adelantó Enzo González, por eso lo manda a retroceder. Lo menos jugado hasta ahora en este partido aquí en cancha de Cerro. Le pega a Enzo. Viene el tiro libre. Atención, va a colocar el remate. Enzo le pegó, tiró, se abrió mucho. Vino un rechazo. La pelota la levantó Carrizo. Golpe de cabeza. Viene sacando Barbosa. Era Carrajal. Y carga Cerro con Yandri fuera de su área incluso. Está ya en el arquero y juega de zurda. El partido hasta aquí, Fabián. el partido muy luchado, muy peleado, muy cortado. Poco juego, algunas apariciones esporádicas. Una buena maniobra que arrancó Campuzano, que terminó con un remate de Tito Villalba al palo. Después otra individual de Tito Villalba sobre la izquierda, pero muy contadas. Para sacar algo de este partido realmente hay que buscar con lupa. Poquito se ha jugado, Libertad se encontró con el gol muy temprano y juega con los nervios de Cerro. 32. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepHbarberOficial. Si gana el equipo de Libertad por 1-0. Ponele Pistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Pistoni, tecnología en lubricación. En San Justo Hierros tenemos perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Valleví. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo, Socorro Ñembú. La pelota rebota, se va a perder afuera, cerca del banderín. Tupí, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. Y las silbatinas para la actuación de algunos jugadores de Cerro ya en este momento. Enzo recién perdiendo una pelota, poco influyente dentro de lo que Cerro necesita en ataque. Enzo Jiménez, poco hasta aquí de Alan Benítez, que suele ser una válvula de escape importante para que Cerro
desactive su trabajo, o active en este caso su trabajo, desactivando cualquier posibilidad del rival sobre la zona derecha, poco sobre la izquierda, muy contenido y con muchos errores el joven Vargas, demasiadas dificultades para el Ciclón. 33,5. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Argentina News derrotó 1-0 a Lanús. Velázquez y Pollo Recales jugaron en el local. José Canal expulsaron a Lanús, jugó Juan Cáceres. Bobadilla, Damián se mete, Damián Bobadilla, viene peleando Enzo, pelota a la izquierda, Vargas, jugó la pelota para Cecilio, Cecilio encara, juega para Vargas, mía tuya, Vargas tira, la pelota en el aire se abrió mucho más allá del punto penal, golpe de cabeza de Jiménez, viene bajando Tacuara que no llega, le pegaba fuerte Morel, el que va a insistir es Cerro, gana Libertad por 1-0. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, tu Brasil, Pluscar Repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas, Pluscar y la selección a todo que se busca. Slot del Sol Online, casino online, ¿qué más paga? Y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota la tiene, Alan juega por abajo, bien Carrillo, se muestra Carrillo, amaga Carrillo, giró, tocó. La pelota a profundidad cuando cierra Barbosa. Nuevo Rexona, ven, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decidí bienestar y certeza. Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Cerca de los 35. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Falta, Víctor. Así es, la falta de Vargas contra Héctor Villalba. Señores, cerca de los 35. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Libertad por 1-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Partido que no toma vuelo. Libertad parece, hasta si se quiere, conforme, atendiendo el resultado. Futbolísticamente no creo que esté para nada tranquilo Garnero con lo que está haciendo su equipo, pero da la sensación de que está más pendiente de jugar con ese nerviosismo de Cerro. Sabe que Cerro es el que tiene la responsabilidad de salir a buscar. Y como ve que Cerro no le genera complicaciones, entonces juega a un ritmo distinto. Por eso el partido es muy, muy discreto. Libertad lejos del nivel que conocemos y Cerro deambulando en lo que venimos hablando ya hace tiempo. Un equipo que no tiene ideas. El gol lo hizo Tito Villalba. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo, 13.000 millones en premios. Otro pozo misterioso. Una Peugeot 2008, 150 millones, 1.900 millones y más. NTC por Emoy. Se equivocó Carrascal, salió Barbosa, se fue Barbosa, corrió Barbosa. Falta, sigue igual, no lo pueden parar. Barbosa se mete al ataque, juega Barbosa a la izquierda, pase bueno. Atención, se metió Enzo, salió ya la pelota de Enzo. Ya vuelve a pelear y atrapa, Bobia. Qué manera riesgosa de buscar esa pelota. Hablo del segundo movimiento que hace el arquero brasileño, porque fue con los dos pies para adelante. Le salió bien porque terminó atrapando una pelota peligrosa. Barbosa, aprovechando el error de Cerro en la salida, empujó a su equipo. Cerca de los 37. Desde el jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega el NG Off. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo, Benito Martínez, NG Off con el pacto de confianza. NGO. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Tuvimos de Guimán, el niño Jorge y los compañeros en Deportivo Trinidense 1, Tacuara 1. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Seviallala. 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Muy bien Sanabria, más que mover, cruzó la pelota para Viera, pone para Pires, Pires para Viera, 37 y medio. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 al 35%. Consultas al 0972-555-333 Cantabria S.A. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Se metió Tacuara, sacó como puede Broca, levantó la pelota, viene buscando Churí, viene un golpe de cabeza, falta a Jiménez, tiro libre. En Shell, 600 guaraníes menos por litro. Fórmula Super, B-Power o cualquier combustible. Para en Shell y llenar el tanque de la mejor calidad y el mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. La falta fue a Espinosa, Víctor. Así es, Churín contra Espinosa. Los jugadores de Libertad piden tarjeta para el capitán de Cerro. Crucemos 38. En Universo Electrodomésticos, promos de televisores, celulares y más. Podés ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor
estilo. La Kia SUV Sportage, cuotas de $299 o contado $24.990. Financiación del Grupo Garden. El Kia que más te gusta está en kia.com.py. En Farmacias Catedral tenés los mejores precios y los mejores beneficios en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Santa Elena te lleva a Cancún. Gran vino, grandes premios, gran viaje. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu gran vino Santa Elena. La pelota a la izquierda cuando se mete Espinosa, corrió, le cortaron una inspiración, la pelota de Enzo, pone por bajo, Bobadilla, después toca Morel, entregó la pelota por bajo, media luna, sale a Bolón, en el fondo juega Cerro. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa, un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, en sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. La pelota la tiene Enzo Jiménez, Libertad gana 1-0, pone la pelota por bajo, jugó de cachetada, pone Carrillo, domina, insiste Cerro. Federico Carrillo con el balón, va a jugar la pelota sobre la punta derecha. Se metió Badilla, cruzó, golpe de cabeza de Barbosa, bien. Después Enzo cuando pica Tito Villalba, está con la pelota, Enzo se quiso ir, caía Tito Villalba, reclama falta, sigue Pico Juez. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde dentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Enganches, antivuelcos, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Los 40. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos primera etapa. Y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Gana Libertad por 1-0. Seguro que le conviene. Seguro Chaco. Saca como puede Campuzano, dejó la pelota para Sanabria, Sanabria pone a la derecha para Piri, sube Piri, Iván Piris al ataque como un extremo derecho, está reclamando sobre la izquierda, atacó a la largo para el pase, viene buscando la pelota Sanabria, juega por bajo, jugó para Viera, 40 y un poco más. Unisal de Central España 330, Santorín y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, el fútbol nos pide juntarnos con amigos, pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional, pedidos ya eso que querés al precio que querés. Contagiante esto de los errores. Se equivoca Cerro, se equivoca Libertad. No pueden hilar 2 o 3 pases seguidos de buena forma para adelante para armar alguna buena jugada. El que busque estética en este primer tiempo va a perder su tiempo. Está caído, disparo al arco afuera. ¿Quién cayó, Víctor? Cayó Álvaro Campuzano. Otro más en el piso, con el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Pues va a ver qué pasa, Víctor. Así es, quedó golpeado antes del remate de Damián Bobadilla. Ahora se va levantando a poco, lo ayuda el jugador de Cerro a recuperarse. A la altura del estómago me parece el golpe por los ejercicios que le está haciendo para reponerse Jorge Morel. Por lo menos se pone de pie, no va a necesitar asistencia y con esto Libertad no pierde un hombre importante por su estatura con esta pelota quieta que tiene Cerro. Le va a pegar Enzo Jiménez, el árbitro va a autorizar, Enzo tira. Cerro busca el empate a como de lugar, está para la pelota Enzo, partido discretísimo hasta aquí, empujones, falta, corte, de todo un poco. La pelota de Enzo tiró de largo, golpe de cabeza y se pierde para el costado. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. En México, entre tiempo, Atlas y Toluca empatan 0-0 en la visita, juega el exterior porteño Robert Morales. 42. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, va a soltar a mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. En Rumbos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Espinosa pone la pelota para atacar a largo sobre la izquierda, la peinada B, la atención con Enzo. Pica Enzo González, falta, ganó igual, le va a pegar el zurda brillante, tiró mal, después Fabián. Definió mal porque la previa la hizo muy bien. Después de una pelota larga de Espinosa que quedó momentáneamente recostado hacia la derecha, una peinada. Como sabe Tacuara Cardoso, vivo, astuto para habilitar a su compañero, le gana a todos en velocidad Enzo, le faltó la definición, le terminó errando el arco cuando le dio de zurda. A poco termina el primer tiempo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Cumplí tu sueño y tener tu casa propia. La loteadora inmobiliaria, 63 años, es tu inversión más segura en la vida. La pelota se pierde afuera, desordenadísimo el partido.
El público de Cerro se enoja, saca de costado su campo para Libertad. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Comecipar, solicita tu crédito con una tasa preferencial del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Cruzamos 43. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Decía adiós a tu cama vieja y hola, Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Escribinos al 0974-2020-25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Buscando Campuzano, la pelota la tiene, pica bien por el medio para sacarle a Jiménez. Le robaron el balón, la tiene Cecilio, jugó para atrás, dejó para Carrillo. Está con la avanza Cerro Porteño, Milava Carrascal, pelotazo, largo golpe de cabeza. Sacando en el fondo Espinoso como un lateral más. La pelota de Villalba pica, se mete y se va. Marcan 4 de Cerro, velocidad Villalba. Broma al cierre y juega a la izquierda. En Nila Urrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en Nila Urrazo. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos su seguro por un año. Mínimos requisitos, tasas del 7,9% y cuotas de 1.092.000 guaraníes. Falta Carrillo, tiro libre para Cerro. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Vamos a ver cuánto agrega Méndez, el árbitro del partido que está ganando Libertad por 1-0. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalame MyFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. 45. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 9 toca, Libertad espera en zona media. Con Villalba, con Tacuara, con Enzo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Gana Libertad 1-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Una de Mancenso, el aparatito. Villalba pudo haber estado el segundo, Fabián. Era para cruzar y por eso agachó la cabeza Garnero. Es la segunda vez que lo miro de reojo a Garnero cuando Enzo resuelve mal. Aquí era el pase a la derecha después del primer enganche. Hizo una además, perdió la pelota cuando la ocasión era importante a favor del Guma. 5 agregado, pelota para Tacuara. Bajó Tacuara, busca compañía tuya. Le dijo a Enzo, ahora sí entregó para Villalba. Amaga, juega para Piri, tiró y afuera, Fabián, poste derecho. Qué cerca pasó ese remate. Pensé que devolvía al medio de nuevo Piris para terminar la acción, pero la hizo muy bien. Después de una maniobra de las poquitas que tuvo el partido, de buen manejo de pelota, abrieron para Piris, remate cruzado que se fue lamiendo el palo derecho de Jan sobre el cierre del primer tiempo. Casi Libertad marca el segundo. Libertad ganando por 1-0. Tito Villalba, autor del gol, tiene Tacuara y otra más, largo cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y tiene Espinosa la pelota, la va a poner Espinosa por bajo, Espinosa con el balón. Cubre Alan, ganó Espinosa bien, la jugada sobre el área, se pone de pie, vino la marca como puede, saca Bobadilla. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. De a poco termina la primera parte. Si querés dinero al instante y en efectivo, venía a Casa Rosada. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Y las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. La pelota en el aire, viene un golpe de cabeza sacando la pelota Carrascal. Después complementa medio por el medio para buscar esa pelota Churín, pero llegó tarde, empujó no. La pelota va sobre la izquierda, la pone bien, jugando Pinozo, entregó para Jiménez, Jiménez va para el de borde a la izquierda, mandó, se desvía, tiro de meta. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, precios al contado y a crédito. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está terminando el primer tiempo. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería rosticería preferida Pechugón. Deliciosamente natural. Relanzamiento de Ense Inmobiliaria, 20% de descuento. Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Ense Inmobiliaria contigo desde 1994. Villalba tiró, San, paró en el segundo, Fabián. Y definió de la única manera que tenía que terminar la jugada, porque no tenía compañía alguna. Entonces levantó la vista y cuando vio todos
hombres de Cerro, nadie de Libertad dentro del área, le terminó pegando el primer palo, tapó Jan Libertad. Rápido al recuperar la pelota, pasa muy fácilmente por el medio de Cerro, por la última línea, por eso fue acumulando méritos para marcar el segundo. Se va a terminar la primera parte. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Va a terminar el primer tiempo, gol de Villalba, gana Libertad por 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. Trae toda tu empresa Bancob y accede hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Bancob, un banco para todos. La pelota por el medio, teniendo Carrillo, cerca Carrascal, pone el balón sobre izquierda, buscando Cecilio, marcando Enzo, toca atrás. Es ordenado, friccionado, cortado, gol de Villalba, gana 1-0 Libertad. En Club, descuentos para tu Alti, cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club, el super que más te conviene. Mega Farma en Punto Farma, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Carrascal perdió la pelota, Bobadilla. Es confusión entre ellos, Víctor. Totalmente, sigue desorientado el medio de Cerro y hasta la defensa en algunos momentos, Arturo. Se va el partido, al instante de la opinión de Fabián. Libertad gana 1-0. Cuando necesitas material de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. Ferropar, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Sacó Jiménez, había bajado de cabeza, Penosa, pelota a la izquierda, falta contra Tacuara y este levanta. La pelota va a mitad de terreno, se caía Morel, de a poco termina el primer tiempo. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. La pelota atacó a la golpe de puño de Jan, se da la vuelta, lo busca Tacuara o algo le dice a Brock. Señora, señores, va a terminar el primer tiempo. Ponele Pistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para el radiador, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Pistoni, tecnología en lubricantes. Así tu sueño realidad en San Justo y Arroz. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Acceso Sur, casi Perpetuo Socorro y en redes sociales de San Justo y Arroz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos primera etapa. Primer tiempo, Libertad gana 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Después dice final. Señoras, señores, terminó este primer tiempo. Habrán que ordenar las piezas, dice Garnero. Lo mismo para Gavilán, la silbatina del público, escuchen. No sé si árbitro o los jugadores de Cerro o las dos cosas, Víctor. No, a Gavilán, Arturo, se dio la vuelta a Gavilán tras el pitazo final en el primer tiempo y de todo le dijeron en zona de preferencias. El abucheo, ahora se retiró Diego Gavilán, paró la silbatina y vamos a escuchar cuando salgan los jugadores porque unos cuantos fueron bastante abucheados ya durante el primer tiempo por el rendimiento bajo. Van saliendo los jugadores, alguno que otro estimula, alguna que otra silbatina se escucha con la salida de los jugadores de Cerro hacia el túnel de vestuarios. Bueno, señores, opina Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-60-60. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Y no generalizado, pero algunos reclamos puntuales, Víctor. Sí, así es. Notaba gente que bajaba hasta la fila inferior de preferencia como para agitar los brazos y exigirle algo más a los jugadores que iban saliendo hacia esa esquina. Para nada conformes, disgustados plenamente los hinchas de Cerro después de este primer tiempo. Fabián. Sí, Gerardo. Gol paraguayo en la Major League Soccer, lo hizo Diego Gómez, el ex Libertad, minuto 37 de la primera parte. Con gol de Diego Gómez, Inter Miami le está ganando 1-0 a New York Red Bulls con el portero Carlos Coronel. Su primer gol, ¿eh? Exacto, sí, señor. Su Sí. primer gol. Bien, y le marcó justo al arquero de la selección paraguaya. Ambos compañeros en la Ambos selección. compañeros. Primer gol de Diego Gómez, digo, sacando porque el que anotó en la definición de la League Cup, así se dice, fue en tanda de penales. Exacto. No durante el desarrollo del partido, vale la aclaración. Decíamos, cuando estábamos en la previa con Arturo, con Víctor, con los compañeros, que el partido en sí, lo que es la propuesta de este partido, merecía un entorno importante de público. Al terminar el primer tiempo, yo les tengo que decir que este entorno que tiene el partido no se merece el partido que acabamos de ver en la primera etapa.
Cuando uno habla de Cerro Porteño Libertad, más allá de los momentos de los equipos, más allá de que lo de Cerro Porteño venía siendo poco convincente, poco claro en cuanto a su propuesta futbolística de la mano de Gavilán, más allá de que Libertad venía de una derrota, cuando uno habla de un duelo entre estos equipos y más mirando la tabla de puntuaciones, se espera mucho más. Se espera otra cosa, por eso insisto. Si en la previa decíamos que el partido merecía otro entorno, este entorno no merece lo que se vio en la primera etapa. Definitivamente, diría alguno, sangran los ojos después de lo que fue el primer tiempo. Libertad se acomodó dentro de este trámite discreto porque encontró el gol en el amanecer del partido. Se encontró con el gol, apenas se movió la pelota. Entonces a Libertad le quedó cómodo el partido enredado, el partido sucio, el partido cortado, porque no encontraba motivos para hacer un juego apurado, acelerado, atildado como suele hacer, tal vez sí se le puede exigir a Libertad, pero dentro de una propuesta discreta de Cerro Porteño, Libertad se acomodó dentro de eso, empezó a jugar con la desesperación del conjunto azulgrana y eso hizo que el partido esté dentro de un nivel demasiado discreto, demasiado discreto. Uno no es que sea muy exigente, pero estamos hablando de un plantel como el de Libertad, más allá de algunas ausencias, como el de Lorenzo Melgarejo, que es muy importante, pero es un plantel para plantarse de otra manera en el campo, pero sobre todo del lado de Cerro, que es el que se encuentra con esa mayor obligación aún cuando llega el gol de Libertad. Ya de por sí Cerro era el equipo que llegaba con esa obligación, con esa exigencia de salir a mostrar algo diferente. Y más aún después de que recibe el gol antes del minuto, de un primer tiempo en donde definitivamente no tuvo reacción alguna. Es más, a medida de que íbamos observando el desarrollo del primer tiempo, veíamos un Cerro más nervioso, más desacomodado, más desatento, inconexo futbolísticamente hablando, porque uno no puede encontrar en Cerro Porteño 2 o 3 pases que sean para generar juego. No es lo mismo tocar 1, 2, 3, 4 veces la pelota en campo propio, de lado a lado, de esos toqueteos intrascendentes que al rival no le genera absolutamente nada. Pero cuando hablamos de una propuesta futbolística, de una idea que a esta altura ya debería tener este equipo de Cerro Porteño de la mano de Gavilán, no la encontramos. Vayamos por parte porque el partido tiene un inicio, me animo a decir, inesperado. No porque no se pueda tener un gol tempranero, pasó ayer nada más un ejemplo en la Argentina, el gol de Ábalos, 7 segundos, pero sí por la manera en que se dio. Porque cuando uno habla de lo que representa este partido para Cerro Porteño, uno dice tiene que entrar, utilizando un término del viejazo, con el cuchillo entre los dientes, tiene que entrar Cerro concentrado, metido, no tiene que regalarle 1 milímetro a Libertad. Son de esos partidos donde Cerro se juega casi que el futuro dentro del campeonato, porque si lo gana Libertad le saca 5 de ventaja y lo que implica después seguir el campeonato teniendo que perseguir a Libertad siempre es muy complicado, muy complejo. Y a Cerro de arranque le pasa absolutamente todo lo contrario. Un equipo dormido, displicente en el fondo, Libertad que cruza una pelota al área, Carrascal y un movimiento, pero es como para pegarle el grito de la banca, decirle si tiene ganas de jugar o no, porque no se puede ir a buscar una pelota con la displicencia que la va a buscar. Sí. ¿Vos te acordás una media cancha que Carrascal deja pasar una pelota? ¿En qué partido fue? ¿O entrega mal? Sí, Hay un partido determinante, en tipo de jugada así de concentración acá, que no sé si fue en cancha de Cerro, de Mesón de media cancha. Sí. No recuerdo el rival, pero hubo una que él toca para Copa Libertadores. Fue Copa Libertadores acá. Si la memoria no me falla, fue Copa Libertadores acá. Donde termina regalando una pelota contra Bolívar, si no estoy equivocado, en el 4-0, sí. Y después hay otras de estas similares en Cerro. Yo recuerdo una de Lucena en cancha de Libertad. Ese partido que Libertad gana 5-0 fue. Partido en Tuyucuá, partido que ya el primer tiempo terminó con goleada. Cerro viene conviviendo con este tipo de situaciones. Y hoy lo de Carrascal para buscar esa pelota con esa displicencia. Y termina con Tito Villalba aprovechando porque Libertad apenas se movió la pelota.
soltó a Enzo González sobre la izquierda, a Tito Villalba sobre la derecha, a Tacuara bien en punta y fue a presionar, fue a atorar la salida de Cerro. 32 segundos, dormido Cerro, una siesta larga de Carrascal, inadmisible desde todo punto de vista, y Tito Villalba aprovecha el obsequio. Remate potente, abajo al palo izquierdo, para poner el 1-0 de Libertad, el gol que le dio tranquilidad al Gumarelo y que hizo que crezcan aún más la desesperación y los nervios en el conjunto azulgrana. El gol de Tito Villalba, el tanto que le está dando la victoria a Libertad en el rato de Arturo Máximo Rubio. Ya con la pelota busca la salida, ya jugó la pelota a la derecha para Morel. Morel con el balón se equivocó. Pelota a la izquierda tocándola bien. Cuando se metía sobre la punta zurda, arrancando el jugador Espinosa, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Tito Villalba de entrada nomás, apenas arrancado el partido. Antes del minuto lo hace Tito Villalba para vencer a San. El disparo fuerte por bajo y Libertad de entrada, vestuario a la cancha y gol. Lo hizo Tito Villalba, error en la salida de Cerro y llega el primer grito de gol y es para Libertad. Carrascal corto, aprovechó Tito al fondo. Y bueno, se lamenta Cerro en el fondo. Libertad gana 1-0. Error defensivo azulgrana. Muy bien aprovechado por Villalba. Libertad gana 1-0. Muchas veces este tipo de impactos psicológicos, hacen que un equipo se despierte, que ganen concentración, que empiecen a entender el partido que tienen, pero para Cerro Porteño fue todo lo contrario. Siguió jugando con demasiadas dudas, muchos errores, un equipo que en el retroceso se paró, se perfiló mal en más de una ocasión. Hay una jugada que pinta claramente lo que estoy hablando de las decisiones que tomó Cerro desde lo colectivo y lo individual a la hora de hacer la cobertura en defensa. Es que de un lateral a Enzo González le regalan el fondo de la cancha. El hombre de Cerro que va a marcar se lo para mirando la parte de adentro del campo de juego, obsequiándole todo el sector del fondo, toda la banda izquierda, en un error conceptual pero gravísimo para un jugador de primera división. Libertad no pudo aprovechar, no pudo capitalizar porque ese desborde terminó en la nada. Pero estamos hablando de errores muy, muy básicos en el retroceso, en el reacomodo a la hora de tocar atrás para esperar la devolución. Lo de Carrascal, la forma que va a buscar la pelota para ese gol de Tito Villalba. Muchos errores de un Cerro que no solamente se quedó con eso de la desconcentración, de los movimientos tácticos erróneos en la defensa, sino de mostrar una vez más ser un equipo que no tiene una idea definida, que no tiene una idea clara de qué es lo que pretende futbolísticamente hablando del medio para adelante. Ya lo de no tener marca en el centro es algo que lo venimos remarcando hace tiempo y ya no extraña en Cerro, porque Libertad las pocas veces que pudo recuperar la pelota en esos primeros 15, 20 minutos, con demasiada facilidad se instaló para estar cara a cara con la defensa azulgrana y quedar casi cara a cara con Jan. Y Cerro no tenía respuesta, y Cerro era un equipo que lo hacía retroceder a Carrascal, a Bobadilla, pero sin recuperación de pelota. Y todo dependía de que si Libertad culminaba o no de buena forma los ataques para saber si Cerro terminaba esa manera de retroceder, esa manera de reubicarse en el fondo con éxito o no. Dependía pura y exclusivamente de lo que hacía Libertad. Y Cerro, cuando tuvo la pelota, fue un equipo que jugó a lo que salga. Cecilio abierto por un sector, Carrizo deambulando por el medio, metido entre los volantes de Libertad que lo terminaban absorbiendo muy fácilmente. Enzo Jiménez sin pesar por la derecha. Contenido Alan Benítez, que suele ser muy importante cuando Cerro no encuentra fútbol. Suele ser una válvula de escape muy importante Alan Benítez sobre el sector derecho. Hoy no apareció. Vargas con demasiadas dudas, no sé si le pesó el partido, la responsabilidad de arrancar de titular hoy, pero fue un jugador que no tuvo
ni presencia a la hora de marcar, ni peso a la hora de atacar por el perfil izquierdo. Y Churín, en lo que últimamente venimos viendo de Churín, es un jugador que está más para la lucha, para la pelea, para el combate. Futbolísticamente se equivocó y llegamos a un momento del partido en donde era un concierto de errores, en donde seguir viendo este primer tiempo invitaba a cualquier otra cosa, a distraerse con cualquier otra situación, porque se equivocaban todos, ¿eh? Se equivocaban todos en Libertad, en Cerro, el más talentoso, el que la tenía que reventar no la reventaba, la entregaba al adversario. Y en los últimos 10 minutos del primer tiempo, Libertad desnudó mucho más los errores, las dificultades que tiene Cerro en zona defensiva y empezó a acumular méritos para irse al vestuario incluso con otro resultado a favor. El 1-0 termina siendo para Cerro Porteño una buena noticia, porque hay un remate de Tito Villalba al palo, porque hay una corrida de Enzo González sobre la izquierda que termina siendo un remate fallido, porque hay otro disparo de Piris que pasa lamiendo el palo derecho, porque el primer tiempo nos mostró otra de Tito Villalba después de una buena maniobra y un remate que termina tapando Jan en el primer tiempo. Y si buscamos del lado de Cerro Porteño, hay un solo remate que llevó peligro hacia el arco de Martín Silva. Fue un disparo que tuvo doble desvío, primero en Barbosa y después el manotazo de Silva, que de manera insólita, de manera inentendible, José Méndez y sus colaboradores no dieron córner para Cerro. La verdad hay cosas del arbitraje que uno ya no encuentra explicación. Uno no puede estar tan desconcentrado. No hablamos de un desvío imperceptible, hablamos de un desvío primero en la pierna de Barbosa y después un manotazo de Martín Silva que ni siquiera estaba tapado por algún otro protagonista. Y Méndez da saque de portería con Roberto Cañete, su asistente uno, que no lo ayudó en absoluto. Fue la única llegada de Cerro en donde uno puede decir hubo sensación de peligro. Después fue un partido muy, pero muy por debajo del nivel que esperábamos. Ojalá el segundo tiempo levante, ojalá el segundo tiempo sea distinto. Libertad gana y seguramente uno dice, no es el equipo que está obligado a salir, a buscar, a desprotegerse. La obligación es de Cerro, la responsabilidad es de Cerro, el que se está quedando a 5 puntos de la punta de Cerro y es el que tiene que salir. Pero Libertad tiene que aportar algo más al espectáculo porque tiene con qué. Lo de Cerro Porteño es encontrar de alguna manera una mejora importante de lo discreto que no solamente ha sido este primer tiempo, de lo flojo, de lo discreto que ya viene siendo Cerro en los partidos anteriores. Pudo ganar algunos, pudo rescatar un empate en otros, como contra Olimpia, como contra Luqueño en la fecha pasada, resultados con sabor a poco para Cerro desde lo numérico, pero desde lo futbolístico sin ningún mérito, como para llevarse algo más en esas presentaciones anteriores. Por eso hablamos de que definitivamente Cerro es el que está obligado a mejorar dentro del espectáculo. Hablamos de que Libertad debe aportar algo más. El partido ha quedado en el debe absoluto en la primera etapa y en la complementaria esperamos mejore, más allá del resultado. Aquí el que gana es Libertad, el que lo necesita más es Cerro, pero lo que esperamos nosotros es ver un mejor espectáculo que se lo merece este público aquí en La Olla. Los cambios, estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Te escucho, Víctor. 3 cambios en Cerro. Luis Riveros, 18, quedó en vestuarios Enzo Jiménez. Camiseta 20, Wilder Viera, no sigue Rafael Carrascal. Y camiseta 23, Alfio Oviedo, y no continúa Cecilio Domínguez. Bueno, da para pensar, Fabián, ¿eh? Sí, lo de Carrascal no me extraña, lo de Enzo tampoco, lo de Cecilio tal vez por nombre lo pudo haber aguantado un poco más, por rendimiento estuvo muy por debajo, pero es definitivamente dar el golpe en el entretiempo por parte de Gavilán para ver si puede mostrar otra cara a su equipo. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Arrancó el segundo tiempo. Monumental. La pelota larga y al fondo, a ver qué hace Cerro Porteño con las variantes. E incluso lo sacó a Cecilio Domínguez, Fabián, ¿eh? No es menor, insisto con esto, mirando sobre todo desde lo que representa Cecilio. Si vamos desde lo futbolístico no debería llamar la atención, pero es golpear la mesa en el entretiempo lo que hace Gavilán buscando la mejoría de su equipo. Sí, señor, y aparte el debut de Cecilio, te acordás, 2 goles, después tenía sobrecarga, no jugó y volvió. Duró 2 partidos el buen retorno de Cecilio, uno en Encarnación con gol incluido, otro aquí, y después definitivamente
quedó muy lejos de eso que vimos en sus presentaciones iniciales. Sin cambio Libertad, Víctor. Sin modificaciones, Arturo El Muy Gumareno. bien, Libertad gana 1-0. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión, Brasil en Pluscar, repuestos, piezas y repuestos para todas las marcas. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Slot del Sol Online, casino online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota viene a buscarla por el medio, saliendo bien. Viera juega la pelota por bajo y jugó para Carrizo. Wildo Viera, ¿después de cuánto Víctor vuelve? Y Wilder Viera había sido expulsado en la cuarta fecha. Después de ese partido, hoy retorna después de 4 partidos. Hay tiro libre para Cerro. Nuevo Rexona, ven, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decide bienestar y certeza. Exequín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Wilder Viera con la mano va a jugar la pelota sobre la izquierda, dejándolo bien. Dejó para Rivero, Rivero con la pelota para Viera, bien colocó el disparo por bajo. Silva con seguridad. ¿Qué decís, Víctor? El 30 de julio. Vargas se fue sobre la izquierda, sí, señor. Sí, el 30 de julio para ponerle fecha al último partido, cuarta jornada del clausura, expulsado Wilder Viera, desde ahí ya no volvió a jugar y hoy retorna después de casi un mes al equipo. Un detalle que no es menor, Fabián, ¿eh? No, para nada, de un volante que venía teniendo continuidad. Después de esa roja la tuvo que remar de atrás. Viendo el rendimiento del primer tiempo hoy de Carrascal, incluso mirando el futuro inmediato, puede volver a ganarse ese lugar. Bueno, hay que ver la ubicación finalmente de Rivero, Fabián. Bien abierto a la derecha, no modifica Cerro su esquema, lo para en la posición que trabajó Jiménez en la primera etapa a Riveros. Muy bien, la pelota la tiene Campuzano, Coronel juega sobre la izquierda para Jiménez, va a mantener el centro buscando Pinoza, jugó por bajo para Pinoza quiere pelear o pelea esa pelota que se pierde fuera. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off, descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo Benito Martínez, NG Off, con el pacto de confianza NGO. Compra Fortine etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortine etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Cerca de los 3. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Exevia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. El sol pega cruzado fuera, se debía, corre el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Y otra vez la pasabilidad en la defensa de Cerro. Nadie reacciona, nadie atina a ir a atorar. Le pega a Enzo la pelota, se desvía, pasó cerca del ángulo izquierdo. Cerro y sus dificultades en la última línea. Coste que recuperó a sus titulares hoy. El tiro de esquina para Libertad. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes en Casa Grutter. Siempre salís ganando. Llegó Buller, nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Va a venir el tiro de esquina. ¿Quién con Villalba? Sanabria. Sanabria jugó para Villalba. Villalba con la pelota. Villalba tira de zurda. Pelotazo segundo poste. Vino un golpe de cabeza Campuzano. El balón se va a perder afuera. En Argentina 10 primer tiempo, Tigre con Santiago Rojas, Robert Rojas y Blas Ramos titulares. Se cae de local 1-0 ante Racing. Cerca de los 4. En Energy, más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laska. Nuestra calidad, su seguridad. La pelota larga a la izquierda cuando viene la marca cubriendo Jiménez. Se estaba rebalando Sanabria. La pelota la tiene por el medio. Enredo otra vez característico de la primera parte. Caía el de Libertad. ¿Qué pasó, Víctor? Falta contra Campuzano, amonestado Luis Riveros. Apenas ingresado Rivero con la amarilla, Fabián. No aportó hasta aquí futbolísticamente, pero sí para raspar apareció Riveros, por eso se gana la amarilla. A Libertad le conviene que el partido se corte, se juega a su ritmo. Ganando 1-0 sigue siendo Cerro el obligado. El gol lo hizo Tito Villalba. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 3.000 millones en premios. Otro pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, 1.900 millones y más. NTC Ponemoi. Estamos cerca de los 5. La pelota larga, segundo tiempo del partido. La victoria de Libertad por 1-0. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30% al 35%. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. La victoria de Libertad por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Indicaciones, Gavilán, Víctor. Así es, en este momento Gavilán se nota que no le gusta nada el arranque del segundo tiempo.
pide, por lo que vemos aquí a la distancia, a los volantes, las indicaciones del técnico de Cerro. Los gritos de Gavilán Fabián. Tratando de acomodar a su equipo. El tema es que pone dos puntas ahora bien definidos como Alfio para acompañar a Churín, pero si no tiene la pelota le va a costar hacer algo importante para alimentar a los dos delanteros. Bien, a Morena apuradito, coloca la pelota para Alan. Alan metió para el medio Bobadilla. Bobadilla jugó la pelota larga y a profundidad. El balón se va a perder afuera. Saca de costado para Libertad. En Shell 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super V-Power o cualquier combustible. Para Shell y llena el tanque de la mejor calidad y el mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. No se apure y con razón Jiménez. De ganar Libertad sacará 5 de ventaja sobre Cerro. La pelota la tiene Bloch, juega para el soltero Jan, que tuvo buenas intervenciones en el primer tiempo. Jan revienta de zurda. En Universo Electrodomésticos, promos de televisores, celulares y más. Puedes ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. La Kia SUV Carens. Haga el pase de Cerro, fuera. No, de no creer, Fabián. Y fue Alfio el que llegó perfilado para definir. Es increíble con lo que le cuesta a Cerro. Con lo que le cuesta a Cerro generar situaciones de gol después de una pelota cruzada. El envío que supera toda la línea defensiva de Libertad. Y lo que se pierde Alfio no tiene nombre después de la asistencia de Churín. Yo no sé si es blooper o no es blooper, Fabián. Y rozando porque solo, sin marca, casi que en el área chica, ni siquiera acertó el arco, porque te tapa Martín Silva es otra cosa, pero le erró completamente al arco. Ya parecía empate la pelota de Campuzano, arrancó Campuzano, Libertad gana 1-0, jugando Campuzano bien, dejó para Villalba, para Cardoso, pasó de largo Enzo Cardoso, está Enzo con la pelota, Enzo González con el balón, la marca Enzo González, sigue con la pelota, juega el balón sobre la izquierda, atención con Espinosa, colocó el centro, golpe de cabeza, Jan, con el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Qué buena pelota metió Espinosa cuando parecía que todo terminaba en la nada. Tras el segundo enganche de Enzo González, tocó para atrás centro de Espinosa y allí Tacuara con un muy buen movimiento para lograr desviar esa pelota de cabeza. Estuvo enorme Jan para meter el manotazo. Cruzamos los 8. La Kia SUV Carens, cuotas de $269 o contado $19.990. Financiación del Grupo Garden, el Kia que más te gusta en kia.com.py. En Farmacias Catedral tenés los mejores beneficios en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Está Tito Villalba, viene el tiro de esquina. Tito Villalba le va a pegar a la pelota en jugada corta. Está Villalba con el balón y la pone por bajo. Tocando la pelota para Iván Pini. Movió el balón sobre la izquierda. Golpe de cabeza. Va a recuperar Serrano. Bien sobre la izquierda se mete Carrillo. Colocó la pelota por bajo. Vino el cierre. Y saca Pinoza como puede. Desde el jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo, Avelino Martínez, NG Off. Con el pacto de confianza NGO. Compra Fortuna etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortuna etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Saca como puede Campuzano, falta. Tiro libre para Libertad. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. También cachó Sanabria, Víctor, ¿verdad? Sí, porque siguió la jugada Vargas y un pelotazo impactó en el pecho de Sanabria. La falta fue primero de Viera. Los de Libertad también piden amarilla para Vargas. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y después supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Sevilla Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Si quiere mostrar más intenso Cerro en el segundo tiempo cuando recupera la pelota, pero no mejoró demasiado en comparación a lo que vimos en la primera etapa. Libertad sigue siendo más peligroso. Libertad sigue siendo el equipo que llega con las situaciones más decididamente a la hora de pisar el área de Cerro Porteño. A Cerro le cuesta demasiado, por eso lo que desperdició hace un par de minutos Alfio Oviedo es como para que lo sueñe toda la noche. La pelota arriba, vino un golpe de cabeza de Enzo, Tacuara a la derecha, Villalba, vino la marca, ganando bien sobre la izquierda. Se fue para colocar la pelota larga y a profundidad. Arranca Carrizo, sacaba a Vargas primero. El turno de Churín, busca Vargas sobre la izquierda, quiere Churín, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Una sola Libertad. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Viera, jugó para Enzo a la derecha, que Diego es Alan con la pelota, Diego Rivero juega la pelota por bajo, Rivero porque Enzo fue cambiado justamente. La pelota se va a perder cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Apareció Rivero, Fabián. Apareció, pero no está interviniendo como tiene que hacerlo. Lo vimos
En los primeros partidos, como un hombre veloz, picante para ganar en el mano a mano, necesita eso, Cerro, cambio de ritmo, un jugador que decida de manera diferente, que no sea previsible para el adversario. Apareció Riveros, pero todavía no es lo que necesita Cerro para complicar la Libertad. Digamos que mejoró el espectáculo, Fabián. Mejoró un escalón por encima, todavía no es el partido que vinimos a ver, pero comparando con el primer tiempo hay cierta mejoría. La pelota la va a sacar Silva y no se apura. En Estados Unidos, entre tiempo con gol de Diego Gómez, Inter Miami le gana 1-0 al New York Red Bull del portero Carlos Coronel. Cruzamos los 11. Santa Elena te lleva a Cancún, gran vino, grandes premios, gran viaje, SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino Santa La Elena. pelota de Enzo, gran jugada, otra más brillante. Enzo tiró y a la parte exterior. Lo anterior brillante, sin final, Fabián. Y se enoja Tito Villalba y se enoja Campuzano. Los dos pidiendo pase al medio. Tito Villalba más cerca del punto del penal, Campuzano entrando en la media luna. Enzo quiso terminar lo que fue una muy buena maniobra previa. La pelota en la parte externa de la red. Así con estas apariciones, Libertad es más picante que Cerro. Cerca de los 12. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas. En el momento que necesitas, Panal Seguros, sentí la confianza. Víctor, ¿quién cayó? Caído es Churín. Después del salto al buscar la pelota cayó mal el capitán de Cerro En el Porteño. piso, Chorín. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad papasa, un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. La sanidad en la cancha, Víctor. Así es, porque cayó mal Churín, quedó quieto, por eso los compañeros se preocuparon. Ahora ingresa la asistencia médica para Churín. Y un golpe de Jiménez, además en el salto, a la altura del rostro, cerca de la oreja derecha. Me parece que terminó recibiendo el impacto. También tendrá que ser asistido allí Churín. Quedó en el piso, por eso el capitán de Cerro sintió a la hora de esa disputa la dividida con Jiménez. Fútbol paralizado. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 38 años de Erimar. Sorteamos 3 vales de 5 millones de guaraníes cada uno. Sorteo el 8 de septiembre. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Sigue Churín en el piso. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Abandona la cancha, Chorín. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Pedidos ya te llevan las mejores promos para almorzar. Pedidos ya, eso que querés, el precio que querés. Barbosa, que dicho sea de paso, se ganó una amarilla en el primer tiempo con el mano. Juega por bajo para Viera. Viera con la pelota, espera sobre a la derecha. Se abre Piris, la pelota al medio. Juega Campuzano. Un poco más arriba Sanabria. Tiene Viera, toca Piris, Piris con el balón. Coloca Campuzano buscando a Sanabria, que dice mía. Tiró tocando la pelota para Piris sobre la punta derecha. Juega Libertad en su campo. Carga Super 95 aditivada de Copetrol. Vasoctanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Super 95 aditivada Copetrol. Vamos en Rumbos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de Seguros. 63 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota que sigue afuera, saca de costado. La pelota la tira por medio. Levantaron bien. Pelota para Campuzano. Pide sobre izquierda Espinosa. Sigue pidiendo Espinosa. La pelota la tiene Piris. Piris por bajo. Jugó para Campuzano. Campuzano mandó la pelota a Sanabria. Sanabria a tocar atrás para Barbosa. Barbosa se equivocó. Viene un golpe de cabeza. Aguanta. Falta. Tiro libre para Cerro Víctor. Caído Alfio Oviedo y piden la segunda amarilla para Barbosa tras el contacto contra el jugador de Cerro Porteño. Oviedo en el piso. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310 en Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Cumplir un sueño y tener tu casa propia. La loteadora inmobiliaria. 63 años es tu inversión más segura en la vida. Cruzando 14 medio. Y llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Si sos profesional de la salud, asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. La pelota la tiene por el fondo. Sacando Molé sobre una misma línea para abajo. Derecha, izquierda, media cancha. Retrocede, pone la pelota ya. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Decía Dios, tu vieja cama. Hola, Super Espuma, 35% de descuento en productos seleccionados. Escribinos al 0974-2020-25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Artur.
pero 1-0. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El gol hizo Tito Villalba. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas de 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión Banco, más digitales, más humanos. Quiere Cerro, intenta ser más prolijo en este segundo tiempo. Se juntan los jugadores para hilvanar por lo menos más toques, tratar de pisar campo de Libertad. El tema es que no se descuide porque Libertad tiene buen contragolpe, sobre todo con Enzo y con Tito Villalba. Las salidas del Gumarelo han sido muy peligrosas, muy punzantes en este partido. Tarda Martín Silva, se tiró, atrapó la pelota, mira al frente, se enoja el público de Cerro, pelota al piso, la va a levantar, Libertad gana 1-0. Informa Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión En total. Brasil al descanso, Corinthians con Ángel Romero titular y Matías Roca suplente, igual a 0-0 con Goiás. Perdió Campuzano, Carrillo tiró, pelota al palo. Fabián. Hizo vista Martín Silva. Después del error de Campuzano se confió, giró, le robaron la pelota. Le quedó a Carrizo, sacó el remate. Atornillado estaba Silva. Con la mirada pedía que esa pelota vaya afuera. El palo derecho terminó salvando a Libertad. Cerro Porteño y esta posibilidad que tuvo muy pocas en el partido. La de Alfio anteriormente y ahora esta de Pachi. El aliento público de Cerro, Víctor. Así es, se levanta en este momento el hincha de Cerro después de esta última situación, entendiendo que es el momento de hacer llegar el apoyo a sus jugadores. Mirá que Tito aprovechó un error defensivo de Cerro para el gol. Y aquí fue una metida de pata de Campuzano. El remate daba en el palo, Fabián. Con esa salida que pretende siempre Campuzano, de dominar la pelota, girar y soltar. Aquí lo apretaron, se durmió y qué cerca estuvo el empate de Cerro. Campuzano juega la pelota para Enzo, pelotazo largo para Tito Villalba. Brock primero al cierre, Janzo Arquero. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. Santarín Saberino Martínez, NG Off. Con el pacto de confianza, NG Off. Está cargando otra vez Libertad, mala salida de Cerro. Tacuara por bajo, segundo, no, Villalba, punta, levantó la cabeza, le pegó el rechazo, 1-0, gana Libertad. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Tito Villalba, actor del único gol, se va por bajo. La pelota de Enzo, le robaron el balón, pelea, aguanta, cae. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago en Serbia. Ya la 1751, ya menos al 729-60-60. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y fútbol FIFA. Carrillo con la pelota, Carrillo con el balón, se fue Carrillo, se la pausita, Carrillo, vino la marca de Campuzano, jugó bien la pelota para Alfio, Caro, va al piso, no lo tocaron, sacan el fondo Libertad. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Desde Control damos el cuidado de diversión sin perjuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love your, ama como vos. Eso, ¿qué pasa con Garnero? ¿Qué dice Víctor? La manera de decir, ¿cómo interpretar? Se vienen dos cambios, ahora le dijo algo recién a Villalba, pero se vienen dos cambios, 26, Ernesto Caballero y el otro es, me parece, Marcelo Fernández, camiseta 28. Son los dos cambios que prepara Garnero. Efectivamente, ahora lo vemos 28 Fernández, 26 Caballero. Y sí que se va a Campuzano. Y podría ser Arturo, podría ser. Marcelo Fernández 28, yo creo que va más por el lado de Enzo o de Villalba a la salida. Sí, Marcelo Fernández, y digo por lo de Caballero. Con lo de Caballero, Arturo, no sería raro que arme un mediocampo con 3 volantes como era la época pasada con Diego Gómez, porque ya hizo eso el partido pasado. No sería raro que jueguen Campuzano, Sanabria y Ernesto Caballero en el medio los 3. Muy bien. Echa la opinión de Fabián. Enseguida vienen los cambios. Cerca de los 20. Informa Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Perdón, se equivocaba en el fondo. Cerro tiene Tito Villalba, la pelota va a jugar. Atención, Enzo. Enzo sale, ya tiró. Sobre la línea. ¿Quién sacó, Víctor? Viera. Viene sobre la línea, Fabián. Y otra vez, otro error más en el partido. ¿Y cuántos? En la noche de Barrio Obrero, cuántas equivocaciones. Salió Tito, tocó para Tacuara. Buena habilitación del capitán Gumarelo para Enzo. Me parece que se demora en la definición. Era un instante antes y con mayor fuerza. La picón de la salida de Jan. Por eso le dio tiempo a Wilder Viera en el retroceso. Está perdonando Libertad, le sigue dando vida a Cerro. Están con los cambios demorados. Ahora estamos marcando el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos de la segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Monumental. Tuvo
para empatar, la tuvo. Libertad tuvo por ventar, también tuvo. Ganó Libertad 1-0. Gol paraguayo en Argentina. Robert Rojas marcó en su debut para Tigre, que cae 2-1 ante Racing. Gol de Robert Rojas en el debut en Tigre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala por esa persona especial. Ingresa en myflores.com. Regalamos, regalape MyFlores. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Debut como titular, ¿verdad, Gerardo? Porque Exacto. ingresó en el segundo tiempo del partido pasado. Exacto, así es. Debut con el gol con la camiseta de Tigre. Ah, correcto. Muy bien, señores, Libertad gana 1-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus grandes estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Prepara la fortaleza. variante de Libertad. La pelota se va por de afuera. Ahora sí, estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor Villalba. Se vienen los cambios en el Gumarelo. Se retira Lucas Sanabria e ingresa camiseta 26 Ernesto Caballero. Y el otro cambio 28 Marcelo Fernández y deja el campo Enzo González. Bueno, pero entonces volante por volante, Fabián. Finalmente es puesto por puesto. No hace lo que hizo la fecha pasada. Cuando ahí lo quieren apurar al hombre de Libertad y se vuelve a enojar la gente de Cerro. Se iba a tirar al piso para demorarle el cambio y por eso reaccionó la gente de Cerro. Y no podía faltar a la cita Jan, que está protestando, Víctor. Fue corriendo como para apurar también la salida de Enzo González. Ahora lo ayudan los propios compañeros y se levanta por su cuenta evitando que ingrese la camilla. Ya a un costado Enzo González. Y no se registran las variantes, ahora sí, Víctor. Ahora sí, 26 por 21, Caballero por Sanabria y 28 por 30, Marcelo Fernández por Enzo González. Eso se fue que tuvo dos oportunidades. Le faltó mayor solidaridad colectiva, Fabián. Sí, le faltó en el primer tiempo puntería porque tuvo una para definir donde no tenía pase que le terminó pegando mal de zurda. Y después, sí, en el segundo tiempo le faltó ser más de jugador de equipo, ser más solidario con los pases. Tuvo dos donde tenía que tocar al medio, quiso definir él y por eso Libertad no sacó mayor ventaja. En la última le faltó potencia en su remate. Perdón, cerca de los 23. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Llamanos al 218-4000. Caja Mutual. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Sacó Barbosa, apenas para buscar Fernández. Juega la pelota sobre la izquierda Marcelo Fernández, pero vino la marca. Está con la pelota Carrillo, dejó a la derecha. Va a insistir Cerro Porteño con Anar. Juega la pelota por bajo, buena con esta. Pelota para Churín, la marca con el tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Churín esperaba, Alfio se anticipó, Fabián. Y no pudo porque justito le cerraron el camino. Después de una muy buena pelota filtrada, se soltó Bobadilla para trabajar en esa pelota. Andando peligro sobre la portería de Silva. Va a venir el tiro de esquina. La pelota tomó vuelo, se abrió mucho. Buscaba Morel, vino un rechazo. Disparo al arco, se desvió la pelota. Empate. ¡Ay, Oviedo otra vez! Alfio Oviedo arriba. Offside, todo anulado. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Y las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Cruzamos 23,5. Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split de 12.000 BTU, contado 2.314.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería rosticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Camiseta 17, Daniel Rivas. Y camiseta 40, Fernando Fernández. Última tanda de cambios en Cerro. Habían los cambios, los 5, Sí, antes un detalle de la última jugada. Cuando sale el remate de Viera, Alfio está habilitado. Y después, cuando él da el paso para adelante, los que tocan para atrás son hombres de Libertad. Primero Cardoso y después el otro desvío. Si no veo mal es el retroceso de Ernesto Caballero. Por eso el reclamo de Cerro, marcando la posición prohibida en la última acción. Igual lo que se perdía Alfio Oviedo es insólito lo que está errando. ¿Y qué tiene que ver que ahora protesten si no entró el balón? No, hay una mano de Tacuara que están reclamando. Sí, porque eso es otra cosa. El primer desvío es en Tacuara. A mí me parece que tiene el brazo pegado al cuerpo, pero es lo que están revisando. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Monumental.
Sigue revisión del VAR. Relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, 20% de descuento en urbanizaciones y Las Lomas de Santa Rosa de la Guardia y Ruta 8. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.apostar.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Aquí se paraliza el fútbol. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera Concepción. ¿Qué pasa, Víctor? Y siguen protestando los de Cerro, se acercan los de Libertad, todavía no se tomó una decisión sobre lo que podría ser un posible penal para Cerro. Sí, ¿y vos qué mirás, Fabián? ¿Viste algo en el monitor? Sí, está en la reiteración. Ahí el brazo izquierdo está pegado al cuerpo y después está el otro brazo, pero a mí no me queda muy claro si termina pegando en el brazo derecho en el que va abriendo Tacuara Cardoso. Es una imagen no muy convincente la que acabamos de tener. Si en el VAR tienen más ángulos, le va a ayudar. Que no le hagan lo que le hicieron a David Ojeda, fue que le mostraron una sola toma. Ojalá tengan todas las imágenes y los ángulos para tomar la decisión correcta. Aquí sigue el fútbol paralizado esperando respuesta del árbitro. Comprando con tu tarjeta de crédito Bancob, podés pedir tu vuelto en efectivo. Tenés hasta 3 transacciones diarias, 1.500.000 guaraníes. Bancob, un banco para todos. Inclub, descuentos para tu acti, cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app desde App Store o Google Play. Club, el súper que más te conviene. Se mueve arriba, se mueve Ferfer, Fabián. Sí, en el VAR está Carlos Paul Benítez. Es el que está analizando la acción para ver si lo cita o no a Méndez. Por ahora no lo llama para revisar, sigue escuchando a través del auricular. Aquí se pierde una enormidad. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off. Descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. San Lorenzo, Belino Martínez, NG Off. Con el pacto de confianza, NGO. Compra Fortín etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Y va a venir el penal. Víctor, va a ser penal, ¿eh? Así es, le sugieren penal, va a la revisión el árbitro José Méndez. Le para Viera, iba, le protesta, va a haber penal para Cerro, así como está la cosa, Fabián. Sí. Ojalá tengamos otra toma, la que va a observar Méndez. Que no sea cosa, repito, que le muestren una sola como le pasó a Ojeda hace un par de fechas. Es ese brazo derecho de Tacuara. Lo que hay que ver es si llega a tocar en ese brazo la pelota. Porque el brazo izquierdo está pegado al cuerpo, está por la panza de Tacuara, él pone el brazo allí. El tema es ese brazo derecho en el momento que sale el remate. Y a mí no me da la sensación que pegue en el brazo derecho, pero es una toma lejana. Está dentro del área, de eso no hay dudas. Pero no es una jugada sencilla. Tiene un solo ángulo y de costado para ver dónde va la pelota sería interesante. Si es que hay otro ángulo para determinar la acción. Para mí va a cobrar penal, ¿eh? Le roza el codo derecho. Mirá el gesto que hace Tacuara a la señora Zulma. Ahí está, mirá. Sí. Ahí le muestra. Ahí le muestra. Sí, Acá abajo. me roza el codo y es justamente lo que estamos viendo. Él dice, mi brazo izquierdo pegado a la panza. Es el mismo gesto que estamos viendo que hace Tacuara. El tema es el brazo derecho. Rozan el codo, pero no. Va a cobrar penal, ¿eh? Ahí está. Cantado. Protesta Tacuara Amarilla. Penal para Cerro. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Penal para Cerro. Mega Running de Punto Forma, 24 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en cualquiera de los 536 puntos, costo 50.000 guaraníes. Mega Running de Punto Forma. Arturo. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Sí, Víctor. Camiseta 17, Daniel Rivas ingresó, se retiró Luis Vargas. Y camiseta 40, Fernando Fernández. Y el que dejó el campo, Damián Bobadilla. Muy bien, la opinión de Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago en Sevilla ya. La 1751, llámenos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. ¿Quién le pega? Churín. Churín. El que le pega a Churín, indicaciones del árbitro, quiere decir que va Rivas en la misma posición de Vargas, ¿no? Así es, como lateral izquierdo. Está Churín, arco que da contra la avenida, quinta, Cerro de Público, prepara la garganta para el festejo, para el grito de gol. Capitán estratégico, ¿en qué momento del partido Cerro puede igualar? Está para darle, digo Churín, actualiza Méndez. Ahí está moviéndose Silva, le pegó, tiró, Silva, tiro de esquina. Tupi,
27 años llenando tu hogar de felicidad. Y con el pie izquierdo sobre la línea, así es que me parece que no hay mucho que revisar, aunque el árbitro va a parar por protocolo para que se pueda ver bien el movimiento de Silva. Ahí está, autoriza. Enorme tapada de Martín Silva. ¿Y en qué momento? Gana Libertad, se mantiene 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Tacuara busca a la derecha, la pelota de Tacuara, gana Libertad 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Tacuara tiró en el pecho, dijo el árbitro en el caso del jugador de Cerro Porteño arriba. Martín Silva al poste izquierdo, evitó el empate. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Fer, pelotazo largo al fondo, ala por bajo, saca como puede Viera. Cerquita, cerra la verdad, pero no llega. La pelota la tiene Wilder Viera, mandó pelotazo largo al fondo, sale Silva por el cuerpo, tiro de meta. Vení a Bristol y aproveché el agosto liquida 2023. Podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Sí, Fabián. Se va a desproteger mucho más ahora Cerro. Queda solo Wilder Viera para cubrir el medio. Se posiciona Fernando Fernández casi como organizador a espaldas de Churini y de Alfio. Abierto a la derecha Riveros. Por la izquierda tratando de generar algo de juego con los movimientos Rivas para tener mayor proyección como lateral, pero va a dejar espacio Cerro si no retrocede de buena forma. La pelota se pierde afuera, saca de costado, 32 minutos. Ponele pistón y al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Hace tu sueño realidad en San Justo y Arroz. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso sur, casi perpetuo, socorro. Y en redes sociales de San Justo y Arroz. 5 cambios definitivos Cerro, todo lo posible, Víctor. Así es, ya hizo todos los cambios Cerro Porteño. 32 y medio. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión de Brasil en Pluscar Repuestos. Piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar, la solución a todo que se busca. Slot del Sol Online, casino online. ¿Qué más paga y rápido retiras tu dinero? Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 33. Nuevo Rexona, encendite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decide bienestar y certeza. Skin Paco, más de 40 años llevando energía al país. No entiendo lo de Carrizo tan tirado hacia la derecha. Creo que le puede aportar mucho más a Cerro. Ojo. Marcelo tira. ¿Qué pasó, Fabián, en esta? Es el Caballero arriba y sobre el ataque Fabián Ernesto Caballero. Otra vez con un Cerro desprotegido, por eso hablaba. Cerro se va a descuidar mucho más en el medio. Queda solo Viera, que no es un volante que sienta demasiado la marca. Pelota larga, quedó el espacio para que atropelle a Ernesto Caballero. Insisto con lo de Carrizo. Me parece que tiene que ubicarse en otro lugar. Muy metido a la derecha, se encima con Rivero, con las corridas de Alan. No está aportando mucho Carrizo allí. La pelota la recibe y la va a poner por abajo cargando. Arriba toca la pelota, jugándola para Viera. Viera mandó para Alan, preparado a la derecha para buscar la pelota. Rivero juega bien de cabeza, baja en esta mal y baja la pelota. Arturo. Libertad, sí, señor. Se viene otro cambio en Libertad, camiseta 24, Roque Santa Cruz, y se va a retirar extenuado Oscar Tacuara Cardoso. Roque por Tacuara. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y millonistas. Vení, hace tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. 34. En Energy, más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía de calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor. Deja la cancha Tacuara, ingresa camiseta 24, Roque Santa Cruz, y queda como capitán en Libertad Martín Silva. Sí, señor, que paró el penal, Churi. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo, 3.000 millones en premios, otro pozo misterioso, una Peugeot 2.850 millones, 1.900 millones y más. NTC por Emoy. Va a sacar Silva. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30% al 35%, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. No hay asados sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Saca de costado cerca del banderín. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Libertad por
hacer. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Cruzamos 35. En Shell 600 guaraníes menos por litro, Fórmula Super, B-Power o cualquier combustible para Shell y llena el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. Alan ganó bien, juega la pelota a la derecha. Alfio ganó bien, atención con Alan, mandó el centro, tiró, pasó de largo, Fabián. Muy buena jugada previa. Incluso lo que hace Carrizo para quedar o para dejar en este caso la defensa de Libertad desacomodada con ese taco para Alan Benítez, terminó mal, pero tiene buenos arranques. Cerro, le falta final. Aquí hay falta en ataque de Tito Villalba. La de Alfio, esa que definió en el área chica, y la del penal, Cerro dejando escapar oportunidades inmejorables para empatar el duelo. Cruzamos 36. En México final, Atlas y Toluca empataron 0-0 en Toluca, cambiada al inicio del segundo tiempo. Robert Morales. Señoras, señores, Libertad gana 1-0, pelota para el medio, para buscarla, Caballero perdió, Ferfer gana, pelea pero sacó desde el fondo el equipo Campuzano, falta, tiro libre, corresponde a Cerro Porteño. En Universo Electrodomésticos, promos de televisores, celulares y más, podés ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. La Kia SUV Sportage, cuotas de $299 o contado $24.990. Financiación del Grupo Garden, el Kia que más te gusta en kia.com.py. ¿Qué pasó, Néstor, Víctor? Cayó Luis Rivero pidiendo falta, pero no cobró el árbitro. Cerca de los 37. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NGOF, descuentos hasta el 70% en productos seleccionados. Santorín Sobelino Martínez, NGOF con el pacto de confianza. NGO, compra Fortine etiqueta negra de 475 y 750 ml. Fortine etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet. Trinidad y Tacón empataron 1-1. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Fabián, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues Quitadol. La salud tiene apellido. Plebin, sistema prepago en Sevilla, Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Plebin, penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Santa Elena te lleva a Cancún. Gran vino, grandes premios, gran viaje. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino Santa Elena. Tomaron a Fernández, falta tiro libre, Libertad de la esquina del área. A recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te proponga. Recuperar la Z Hombre calidad Papasa. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. Es cierto que no resolvió bien lo que tuvo para definir, pero lo está extrañando a Enzo González en esta parte del partido de Libertad porque ya no tiene esas apariciones explosivas. Ahora, después de mucho tiempo, Marcelo Fernández apareció con esta acción individual, le cometió la falta a Alan y Libertad vuelve a encontrarse con esta posibilidad de pelota quieta. Cruzamos 38. Coop, productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Enganches, anticuelcos, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Villalba para el tiro libre, la pelota segundo palo sobre el travesaño, fuera tiro de meta. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeños a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Billy Empeños. Unisal, sede central España 330. Santorín y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar, Unisal. La pelota se le va a Campuzano, que va contra el piso y afuera. El fútbol nos pide juntarnos con amigos. Pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedidos ya, eso que querés, al precio que querés. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol. Maceutanos, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Barbosa y Oviedo cayeron. Hasta ahora no vi ningún gesto del árbitro tomando decisión sobre la jugada. Ambos protestan falta. El de Libertad que primero lo tocaron y el de Cerro que después hubo contacto. Fabián. Sí, Barbosa se cae mucho antes que Alfio. Alfio después casi con delay termina acusando una molestia en esa pierna derecha para dejarse caer. Mucho antes Barbosa se toma del rostro y cae. No veo, por lo menos de entrada, algo importante en esa disputa. Mientras Garnero se enojaba porque los pasapelotas de Cerro casi que metieron dos pelotas al mismo tiempo al campo. Si gana Libertad, 5 puntos de ventaja sobre Cerro. Más de México 10, primer tiempo. América con Richard Sánchez, suplente, igual a 0-0 ante León. Y a mediano queda uno de Cerro. En Rumbos S.A. adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza del seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de
de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. No se lo ve Gavilán al técnico del Cerro, Víctor. Ahora fue a sentarse hace más o menos 2 o 3 minutos, estaba muy intenso dando indicaciones. Ahora a pura conversación con sus asistentes, de vuelta lo vemos salir a Diego Gavilán. ¿Ya tenés la cantidad de público y recaudación? Todavía no, Arturo. Ahora va a ser amonestado por demorar Martín Silva. Muy bien, señores, Libertad gana 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Tito Villalba, Martín Silva le paró un penal a Churín. Cumple tu sueño y tiene tu casa propia. La loteadora inmobiliaria, 63 años, es tu inversión más segura en la vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Fernández picó bien, Marcelo se iba para cierre. A la Benita, la pelota la tiene Marcelo Fernández. Muy buena jugada individual. Pone atrás y dejó la pelota bien. Tocando balón sobre la izquierda cuando buscaba Jiménez. Toca la pelota. Se desvió cerca del banderín. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. Reiteramos los cambios en Libertad, Víctor. Y en Libertad ahora ingresaron Caballero por Sanabria, Marcelo Fernández por Enzo González y Roque por Tacuara. Todavía tiene 2 a disposición Daniel Garnero. Y bueno, por eso decía sobre 41,5. Puede cambiar, gana Libertad por 1-0. En Comecipar solicita tu crédito con una tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo. Perdía Carrillo, Pelosa para Alan. Levantó bien en jugada individual. Toca por abajo. Muy bueno el título personal. Movió para Morel. Morel jugó la pelota para Ferfer. Entregó la pelota atrás buscando la salida. Cerro con Viera. Juega balón sobre izquierda. Se adelantó Abro con la pelota larga para Alfio. Está con la pelota Alfio. Pica sobre la izquierda. Cumbre 2. Le van a robar el balón. Está tocando sobre la izquierda el turno. Va arriba. Perdió cerca del banderín. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. Otro lío más. Protesta Viera. No pasó nada, dijo el árbitro. Va Garnero. ¿Amarilla para quién, Víctor? Amarilla para San Martín, el asistente de Garnero. 42,5. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma, 35% de descuento en productos seleccionados. Escribinos al 0974-2020-25. Aprovecha esta promo y vivas despierto con Super Espuma. En el Ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precios mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. Ganando Libertad por 1-0. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos un seguro por un año, mínimos requisitos, tasa del 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Pollos Amanecer te provee de proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Ahora Campuzano al piso, ante Caballero, peleaba, era Ferfén enredado, peleado, friccionado. Otra vez Caballero con la pelota, fue para el medio. Dejó la pelota bien, pelotazo largo, viene buscando Tito. Golpe de cabeza de Brock, peleadísimo el partido, gana Libertad de 1-0. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin perjuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, los Viewer, ama como vos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos, regalape MyFlores. Roque Santa Cruz pone la pelota sobre la izquierda para Fernández. Fernández puede tocarla para Jiménez cuando viene para buscar la Pinoza adelantado. Caía el de Libertad, la pelota la va a recoger por el medio. Avanza bien Carrizo, Carrizo con la pelota, empata Cerro, no. Carrizo jugó a la derecha, Churín por bajo, Carrizo, Churín al rebote. Está en el área, Churín pone para atrás. Está Ala para colocar el centro, sigue el peligro, dejó el balón para Viera. Wilder Viera con la pelota, ataque frontal, va a buscar a la derecha otra vez. Juega para Ala, mandó centro, tiró. Cruza el área, Fabián. No tuvo final Cerro porque el panorama se presentaba alentador para el Ciclón después de ese arranque entre Riveros y Carrizo. El centro termina siendo pasado. Mucha gente acumula Cerro arriba, lo que no tiene es claridad a la hora de la definición. Somos 44. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sarichel y Claucola acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota de Barbosa dejó correr. Martín Silva al piso. Cerca de los 45. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Está terminando partido la olla. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Casa Central
San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso, call center 021 421 566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Campuzano, Fernández no llega, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Artur. Gana Libertad 1-0. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. 8 agregado. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. La liquidación más grande del país está de regreso. La Liquiban de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales. Precios al contado y a crédito. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Carrizo se jugó bien, después cayó. No, dice, no hay, le van a llamar del bar. Y Barbosa se vuelve loco diciéndole a Méndez que lo tiene que amonestar por simular a Carrizo, que cuando parecía se escapaba, justo hubo una pierna cruzada. Otra jugada que seguramente se va a revisar. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El 19, Víctor. Camiseta 19, Rubén Lescano es el cuarto cambio en Libertad, pero ya será el último, porque vemos que el resto de los suplentes ya fue a sentarse. Rubén Lescano, sí. Fabián. Y la jugada de Carrizo, no. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Se cruza bien el hombre de Libertad, Viera, y después Carrizo, cuando ve que la pelota se le está escapando, cuando ya no tiene chances de meter el centro, se deja caer el argentino de Cerro. A sacar la pelota Silva. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, 20% de descuento. Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de Laura y Rota 8. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Sí. Está escuchando por lo menos, pero la verdad no vi absolutamente nada raro. Se va a perder 2 o 3 minutos nuevamente. Bar en la cuestión. Fútbol paralizado. Ingresa a www.apostar.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Se va a ver otra vez, va a haber penales. La verdad a mí no me pareció. Por eso te dije. Yo no veo contacto, Va a haber penal. Ahí está el árbitro del partido. Se enoja Campuzano. Ahí está José Méndez. Va a sancionar penal. Para mí, si cada vez que lo llaman, ya sabe que el llamado para castigar. La pierna en el piso levantada que la tumba. Pica, ahí está. Le toca. Para mí esto no es penal. Muy bien, para mí es penal. Para Fabián no es, para mí es. Así nomás es la cuestión. Cada uno respeta la opinión. Para Fabián, para mí la pierna levantada a Campuzano. A ver qué dice el árbitro. Viera, perdón. Me rectifico, Viera. Penal. Para Fabián sostiene que no. Después los compañeros debate mañana. Viera, pierna levantada. Penal para Cerro. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Trae tu empresa Bancov y accede hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Bancov, un banco para todos. Viene el penal. En Club, descuentos para tu auto y cervezas, vinos, choricitos, carnes. Descarga la app desde App Store o Google Play. Club, el super que más te conviene. Mega Fermi de Punto Farma, 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A ver quién le pega, Víctor. Me parece que es Carrizo el que va a agarrar la pelota ahora, Arturo. Acordate, Martín Silva. Fabián sacó la pelota al córner por el disparo de Churín, el penal. Sí, señor. 30 minutos del segundo tiempo iban. Cuando Churín tuvo la chance, tapó Martín Silva. Ahora tendrá Cerro su revancha. No digo Churín porque está para cambiarse el ejecutor, pero Cerro tendrá su revancha y la gran posibilidad casi sobre el cierre de partido de igualar las acciones. Muy bien, señoras, señores, el penal para Cerro. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. El 19 no ingresa, Víctor. No, todavía no. Me parece que van a esperar el desenlace del penal y ahí va a ingresar Rubén Lescano. Muy bien. Va a haber 2 minutos más otorgados por el árbitro, o 3 quizás, en este partido que se dilata sobre el final. Viene el penal para Cerro. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Cara a cara, Ferfer con Martín Silva.
Se dilata todo. Penal para Cerro. Ponele Piston y el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Piston y tecnología en lubricación. En San Justo Hierro tenemos perfiles, planchuelas, chapas, también distribuidor autorizado de cemento Valleví, San Justo Hierro, Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembí. Coincido con Fabián que Viera va a buscar el balón. Le queda la pelota arriba y cae. Se debate Fabián, ¿verdad? Sí, no, claro. Aquí es punto de vista. Yo veo la pierna arriba de Viera. Lo que no me parece es que sea un contacto como para tumbarlo. Además, creo que el movimiento de Carrizo, al levantar las dos piernas para dejarse caer, deja esa evidencia desde mi punto de vista. Pero aquí Méndez terminó observando esa pierna arriba y es lo que sanciona. Entiendo yo, es lo que sanciona el árbitro. Esa pierna derecha arriba de Viera. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Sí, señor. Se retira Héctor Villalba, ingresa camiseta 19, Rubén Lescano, cuarto y último cambio en Libertad. Bueno, se dilata toda la ejecución del penal. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión de operación. Pluscar Repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar, la solución a todo que se busca. Slot del Sol Online, casino online. ¿Qué más paga? Y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Está para el disparo Carrizo. ¿Qué protesta Martín Silva, Víctor? Y siguen reclamando ahora. Que no está la pelota en el punto del penal, que la adelantó Carrizo, le hizo el gesto. Algo le dice. ¿Quién le dice algo a Marcelo Fernández a Silva. Tira Carrizo. Va a tirar Carrizo. Pasado tiempo regular de 45. Tira Carrizo, Carrizo tira, autoriza el árbitro, le va a pegar Carrizo, autorizó Méndez. Está Carrizo, tiró. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Federico Carrillo pinchó el balón. Se le mete el palo izquierdo de Martín Silva, lo engaña completamente. Grita, festeja, se da la vuelta. Hacia el sector de platea, se saca la camiseta. El desahogo de Carrillo, la paridad de la huella. 1-1. Qué bien colocó. Suavidad, punta izquierda, 1-1. La categoría de Carrizo. Ahora, un detalle. Fernando Fernández estaba casi al lado de Carrizo cuando le dio la pelota. No sé si se va a revisar. Es un arbitraje discreto el de esta noche. No sé si se van a complicar con esa situación, pero hubo invasión. Lo cierto es que Carrizo, en el momento más caliente del partido, tuvo la sangre fría para hacer esto. Llegar y tocar con suavidad, pinchar la pelota. Silva se recostó a la derecha. Después el desahogo. Cerro sabe que con este empate, aunque siga en la segunda colocación, lo frena Libertad para meter el mano a mano en la disputa por el clausura. Carrizo sobre el cierre, después de un polémico penal, lo empató Cerro para seguir tras los pasos del Gumarelo, ahora solamente con 2 de diferencia. Momento del gol. 51 minutos, segunda etapa. Robando la pelota a la derecha, se meta bien Fernández. Fernández marca 3 tiros, cerca de venir el rebote. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión de operación. Pluscar Repuestos, piezas y repuestos de las mejores marcas. Pluscar, la solución a todo que se busca. Cerca del banderín fue ese balón. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. El saque de costado corresponde al equipo de Libertad. Los gritos, las indicaciones de Gavilán. Piri pone la pelota arriba, vino un golpe de cabeza. Casi autogol de Bro, Fabián. ¿Qué hizo Bro? Se paralizaron los corazones de los hinchas de Cerro acá. En el área chica le pega hacia su arco. La cara de susto de Jan mirándolo a su compatriota, no entendiendo qué quiso hacer. Ahí, córner. ¿Quién le pega, Víctor? Rubén Lescano. Lescano tira. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Está para darle la pelota a Lescano. Como en estado Néstor Jiménez en Libertad en el anterior. Muy bien. Está para darle a Lescano, autoriza al árbitro. Va a colocar atención a esta con suspenso. Está para darle, colocó el remate, tiró, vino un golpe de cabeza y no pasa nada. Nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Decide bienestar y certeza. Gimpa con más de 40 años llevando energía al país. 1-1.
En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó Buller, nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Campuzano en un camino y otro más. Guapo pelea. Campuzano se da la vuelta, cayó, rebotaba la pelota. Iba a sacar como puede serlo. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía de calidad al precio justo. Proba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pelota larga para Roque, se mete Roque, salía Jan. Viene para buscar la pelota sobre la izquierda Fernández. Está peleando, cachó Roque, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 55 minutos, segunda etapa. Y estilo campo, tu parrilla preferida indica Artur. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Fabián. Más que motivo por cómo se dio, por esa chance que aprovechó Cerro, ahora sí con el penal de Carrizo, porque Libertad va de nuevo para adelante tratando de quedarse con la victoria. Le queda poco, 3-4 minutos, un poco menos al partido, y Libertad es el que ahora va buscando el desnivel. Otorgó 14 minutos de descuento. La pelota arriba, golpe de cabeza afuera. Corre en otro tiro de esquina. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién cayó, Víctor? Cayó Jorge Morel en esa última situación. ¿Hace cuánto, Fabio, que no hay 14 minutos de agregado? No, hace rato, hace rato. Arrancamos con 8 y justo allí se dio toda la discusión por el penal y se fue a 14. Tiro de esquina, señora, Libertad va para la victoria, pelotazo en el aire, minuto de esa Roque, mal afuera, tiro de meta. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 3.000 millones en premios en otro pozo misterioso. Una Peugeot 2008 y 150 premios, 1.900 millones y más. CNT se pone muy. Méndez ubica la pelota ya en 2 minutos y van a terminar. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off. Descuentos del 30% al 35%. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. No hay asado sin choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Brock buscaba a Jan, que le traía Brock, pero la media chilena y saca. Termina por tiro 1-1. En Shell, 600 guaraníes menos por litro, fórmula Shell. También B-Power o cualquier otro combustible para Shell. Llena en Shell y llena el tanque con la mejor calidad al mejor precio Shell. Precios bajos, calidad superior. ¿Amarilla para quién? Ernesto Caballero. E iba al piso, Churi. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunícate al 236-3000, el Sol Seguros. En Universo Electrodomésticos, promo de televisores, celulares y más. Podés ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Termina el partido, señoras, termina lo último. De esta menos de 2 minutos viene el disparo y termina. Autoriza el árbitro, le va a dar Carrizo, viene el disparo. Carrizo juega por bajo, entregó la pelota bien. Atención con el centro de Viera, tiró, pelotazo en el aire como puede. Cerro va para la victoria. Churín pelea, viene un disparo de Bron, tiró. Se desvía, corre. Tupi, 27 años, llenando tu hogar de felicidad. El público festeja y grita, Víctor. Así es, se levanta Arturo en esta última jugada del público de Cerro. Y puede ser victoria de Cerro. Atención con esta. Carrizo se muestra bien. Tiró por bajo. Vino un golpe de cabeza. Corre a buscar Roque en contragolpe. Levantó, metió bien la pelota al fondo. Cuando se quiere meter para buscar la pelota, Caballero. Pelea. Fernández, lo tomaron. Falta. Fuera del área, Fabián. Y contra Espinosa. Primero lo tomaron a Fernández, aunque este exagera. Y después Espinosa le terminan cometiendo la falta. Y del tiro de esquina que tuvo Cerro para ganar, ahora este tiro libre a favor de Libertad. Para ver si el Gumarelo se lleva la victoria. Final no bien jugado, pero sí final para el infarto en la olla. Señores, 1-1. La Kia SUV Karen, cuotas de $269 o contado $19.990. Financiación del Grupo Garden, el Kia que más te gusta en kia.com.py. En Farmacia Catedral tenés los mejores beneficios. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Amarilla para Ara, viene el tiro libre. Santa Elena te lleva a Cancún, gran vino, grandes premios, gran viaje. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino Santa Elena. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fapasa. Se demora el disparo, es lo último y se va el partido.
emotivo sobre el final, independientemente a cómo ya he jugado por todas las alternativas que tuvo y que deparó este juego. Le va a pegar Espinosa, está para darle Barbosa, colocó remate, tiró a la muralla, no pasa nada, otra vez Barbosa. Los gritos de Gavilán, la pelota se pierde afuera. ¿Qué pasó, Víctor? Creo que fue lo último, sí, eso indica el árbitro. Terminó el partido, señoras, señores, concluyó 1-1. Lo va a comentar Fabián en instantes, terminó 1-1, electrizante, emotivo, independientemente a cómo se haya jugado, muy protestado. La opinión de Fabián en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Ingresó incluso Garnero, no se hace parar a sus jugadores de Libertad. Le dice Garnero, váyanse, váyanse. Víctor Viñalba. Así es, Arturo, porque siguen rodeando los jugadores gumarelos al árbitro del partido, muy enojados. Los futbolistas visitantes en esta oportunidad por la sanción, seguramente del segundo penal. Ahora saludan a los jugadores de Cerro, pero quedaron con la calentura. Incluso Garnero y San Martín tuvieron que acercarse, separar y evitar más tarjetas en este final caliente de partido aquí en La Hoya. Muy bien, me quiero quedar contigo allí, Víctor, hasta que se vayan retirando los protagonistas. Va a ser diferente a lo que fue el entretiempo porque Cerro logró empatar. Es cierto que sigue abajo en la tabla, 2 puntos, pero es otro panorama diferente. Hubiese sido con derrota para el Ciclón. Por ahora la respuesta, Víctor, del público. Sí, por ahora aplaudiendo, sin tanta euforia, pero reconociendo el esfuerzo. Ahí levanta los brazos. Y aplauso, definitivamente reconociendo la entrega hasta el minuto final de parte de los jugadores de Cerro Porteño. Radicalmente lo que pasó en el entretiempo ahora se da con este resultado que seguramente no tiene el mejor sabor porque se quería ganar, pero al menos no saca más distancia a Libertad. Creo que así lo considera el hincha de Cerro Porteño. Sí, señor. Allí se van retirando los protagonistas. Creo que podemos aprovechar. Está Matías Espinosa a través de Tigo Sport. Así aprovechamos, lo tomamos. La figura, pero me imagino que sabor un poquito amargo por cómo se da finalmente este resultado para ustedes. Sí, la verdad que sí. Nos vamos con una bronca porque creo que merecimos más, fuimos más. Tuvimos la chance más clara también. Del penal no quiero hablar mucho, muy dudoso la verdad. Pero bueno, vinimos a hacer lo nuestro, creo que jugamos un gran partido. Ahora a descansar y trabajar también el siguiente partido que es importante. Hoy meritorio lo que ha hecho el equipo que recuperó la memoria futbolística individual y grupalmente, si tenemos en cuenta el último resultado negativo, la derrota ante Trinidense. Sí, la verdad que sí. Creo que hoy fuimos un equipo distinto al partido anterior. Siempre hablamos y somos conscientes que depende exclusivamente de nosotros, de acuerdo a cómo entremos en el campo. Cuando el partido pasado perdimos, ahora conseguimos un punto importante, seguimos la punta que es el objetivo y vamos a estar pensando también en el siguiente partido que es importante, como te dije. Mati, hoy dentro de esta nueva función que te ha dado Daniel Garnero como carrilero bien abierto por izquierda, particularmente creo, esto es una opinión personal mía, fue uno de tus mejores partidos en lo que va del semestre. Sí, la verdad que sí, me siento bastante cómodo jugando por ahí. Comencé jugando ahí, así que me trae recuerdos lindos jugar en esa posición, tengo más contacto con el balón, llego más al área, así que me bastante cómodo esa posición. Bueno, yo estoy también a disposición del profe, de la posición que él me quiera poner, yo me acomodo y así que con tal de aportar al equipo es muy bueno para mí. Lo último, ¿recibiste ya el llamado de la selección para el arranque de las eliminatorias? No, la verdad que nada aún. Ojalá se dé porque, bueno, todo jugador trabaja para jugar en su selección. Así que si se da eso, muy contento por mí. Felicitaciones, Mati. Gracias. Ahí está Matías Espinosa. Lastimosamente, encontronazos entre jugadores, gente del staff, del cuerpo técnico de Libertad, gente de seguridad de Cerro, pasapelotas, todo esto allí detrás del arco que da hacia novena, camino al túnel. Tuvo que ingresar San Martín a separar. Reapareció Jan a través del túnel para meterse en el lío. Ahora se va calmando todo, pero terminó caliente allí con los jugadores de Libertad. No sé si hubo algún insulto, algo pasó, pero se trenzaron, se enredaron allí. Repito, gente de seguridad privada de Cerro, el staff,
gente que trabaja como pasapelotas. Allí vemos a los hombres que tienen esos chalecos verdes de pasapelotas, los jugadores de Libertad. Bueno, una pena que haya terminado así. Da la sensación de que no pasó mayores y ahora se fue calmando todo. Habla Pachi Carrizo en Cerro. Intentó, tuvimos 2 penales, uno nos tocó convertir y bueno, desgraciadamente el otro no, pero viendo cómo sigue el partido creo que es un punto bastante bueno. Por cómo se han dado los últimos 3 partidos, contexto desfavorable de arranque, arrancaron perdiendo, terminaron empatando y el campeonato sigue siendo cosa de 2 puntos entre ustedes y Libertad. Pareciera ser que el campeonato está allí en la pelea, pero les ha costado terminar ganando más allá de que se recuperaron en los últimos partidos. Sí, somos conscientes de eso, que muchas veces cuando salís campeón tenés que ganar partidos claves, puntuales, y en esta primera rueda no lo logramos, tanto hoy como con Olimpia, no lo pudimos ganar. Partido por situaciones de juego que se nos hicieron en contra, desfavorables, como vos decís, por expulsiones, por tipo de cosas. Y dentro de todo lo malo el equipo muestra rebeldía y seguiremos peleando. Un poco de magia, hay que tener la mente fría, Pachi, ¿eh? Bueno, es lo que sale en el momento, gracias a Dios se me dio y le quiero mandar un saludo a mi esposa que está pasando por momentos difíciles, por familiares y le quiero mandar esto a ella, a mi familia. Fuerza, Pachi, éxitos. Gracias. Ahí se va Carrizo con esta situación que sobre el final terminó remarcando. Va a regalar su camiseta a unos chicos que están en la zona preferencial ahí. Ganó uno el premio mayor. Se arrojó como un arquero para atrapar la camiseta del Pachi Carrizo y decía lo de su señora, incluso se quebraba allí. No está pasando por un buen momento. Creo que todo tiene que ver el partido, la situación, lo que iba a ser derrota ante Libertad, el panorama del campeonato, más esta cuestión particular personal. Creo que se vio reflejado en ese festejo desaforado de Pachi Carrizo sacándose la camiseta y corriendo gran parte del campo de juego para celebrar con sus compañeros. Sí, escucho. Sí, señor. Major League Soccer culminó el partido, triunfo del Inter Miami 2-0 sobre el New York Red Bulls. Diego Gómez abrió el camino para la visita y Lionel Messi anotó el segundo. Carlos Coronel atajó en el equipo local. Y en Argentina, minuto 52, Robert Rojas marcó para Tigre, que está cayendo de local 2-1 ante Racing. En el equipo de Victoria siguen jugando Santiago Kili Rojas, el portero convocado a la selección paraguaya, y Blas Armoa, el ex Sportivo luqueño, Fabián. Bueno, te pregunto, ya que tocaste lo de Gómez, ¿completó el partido? A los 84 fue cambiado justamente el ex futbolista Libertad. Me faltó completar esa información. Sí, señor Fabián. Bueno, jugó gran parte entonces. Así es, tal cual. 84 minutos, estamos hablando de gran parte del partido. Aprovechamos, Gerardo, para ir cerrando tu trabajo. Hacemos el repaso de lo que se viene mañana en la continuidad del campeonato. ¿Cómo se completa esta octava fecha? Sí, señor. Mañana 4:30 de la tarde, Defensores del Chaco, luqueño ante Olimpia, y 19 horas en Arendí. General Caballero ante Guaraní. El lunes 28 de agosto se completa la fecha 8 con un solo partido, 19 horas. Resistencia en Villa Lisa va a recibir la visita de Nacional. Libertad mantiene la punta con 17, está a 2 de Cerro Porteño, que tiene 15, Ameliano y Tacuary se acercaron ambos con 13 puntos cada uno, Fabián. Muy bien, miro la tabla y no es que uno sea despectivo con los equipos que están en esa zona, pero detrás de Libertad y Cerro Porteño son equipos que no tienen dentro de su presupuesto pelear el campeonato. Es una tabla llamativa, si vale el término, repito, lo digo con mucho respeto a estos equipos, que entiendan a lo que apunto, a lo que voy, pero uno habitualmente dentro del campeonato mira la tabla y Libertad, Cerro arriba, y uno puede encontrar allí a Olimpia, Guaraní, Nacional, porque no luqueño, más allá de que la realidad de luqueño en los últimos años ha sido distinta, pero uno mira la tabla y después de Libertad y Cerro, Ameliano, Tacuary, General Caballero, Resistencia. Son equipos que viven otra realidad, que tienen otro presupuesto distinto a los que pretenden ganar el campeonato. Cuando digo presupuesto no me refiero solo a lo económico. Dentro del presupuesto, como solemos decir en fútbol a lo grande, no está dentro del presupuesto de estos equipos estar en la pelea de un campeonato. Permanecer en la categoría, meterse en alguna competencia internacional, sí, pero la tabla nos muestra esta realidad y tiene mucho que ver con lo poco que han competido en este certamen equipos como Nacional, Guaraní, Olimpia, que deberían
deberían, por historia, por tradición, por lo que quieran, estar en otra situación dentro de la tabla del campeonato. Aquí los últimos en retirarse son los de las barras de Cerro Porteño, que hoy estuvieron en ubicaciones distintas. Un grupo en la cabecera novena, otro en la parte que da hacia quinta, pero en la parte alta, porque la parte inferior sigue con la inhabilitación a raíz de esa sanción. Nosotros vamos a ir esperando por los protagonistas y de a poquito desglosando lo que fue este 1-1 aquí en La Hoya. Víctor, por tu sector, ¿qué se cuenta? Aquí nosotros ya frente a la sala de conferencia en un ratito vamos a ingresar para esperar las palabras de Daniel Garnero y observando la forma en la cual se retiran los hinchas de Cerro. Yo doy una sensación similar a la del clásico, porque te acordás que aquella vez hablábamos de que el hincha de Cerro venía con la expectativa de querer la victoria y se tuvo que conformar, por así decirlo, con el empate y como que no fue un sabor pleno. Y hoy lo mismo, hoy venía seguramente con la expectativa de pasar a la punta, después el contexto del partido y las demás situaciones llevaron a que al final termine siendo valorado en cierta manera el punto conseguido. Mejor empatar lógicamente que perder, y me parece que esa es la sensación con la cual se va retirando el hincha de Cerro Porteño aquí de La Hoya Subraca. Sobre todo mirando lo numérico, que Libertad no se haya escapado, que Libertad no haya sacado esos 5 puntos de ventaja, es lo que termina valorando el público de Cerro Porteño. Ese empuje, como bien decía Víctor, del segundo tiempo, de ir a buscar con pocas ideas, con poco fútbol, pero con empuje, sabiendo que era el partido que no se le podía escapar. Después uno tiene que hacer, obviamente, distintas lecturas, porque en el primer tiempo, si Libertad se llevaba un resultado más amplio a su favor, no se podía discutir. Generó más que Cerro. El partido fue muy discreto en la primera etapa, pero dentro de eso que remarcábamos ya en el comentario del entretiempo, de lo pobre que fue el desarrollo del partido, de lo feo que fue a la vista, Libertad fue el equipo más peligroso, el más punzante, el que generó esas situaciones, con Tito Villalba al palo, otro de Tito que tapa a Jan, un remate de Enzo González cruzado, situaciones que fue generando el conjunto de Libertad, un disparo de Iván Piris, remate cruzado que pasa cerca del palo derecho, y lo de Cerro había sido escasísimo en ese primer tiempo en cuanto a situaciones de gol. Por eso, si Libertad se iba con una ventaja más amplia al descanso, al primer tiempo, no se iba a poder discutir esa situación por cómo se dio el desarrollo del partido. En el segundo tiempo se animó un poco más Cerro, los cambios a medias le dieron resultados, a medias porque sigue sin marcar presencia Luis Riveros, intentó en alguna aparición cruzar alguna pelota, pero no es un jugador que marque la diferencia. Alfio le dio mayor presencia en el área de Libertad, porque con Churín bajando para buscar las pelotas, para pelear en la mitad de la cancha, lo que se